El ministro Escrivá critica las rebajas fiscales de Madrid y Andalucía y el Gobierno matiza sus palabras. No se trata de una recentralización, nos dicen, se trata de una armonización. Ya podría el Gobierno hablar de armonización, casi mejor, de recentralización cuando se tratase de otras competencias delegadas, como las educativas. Pero claro, con el nacionalismo andado, con el nacionalismo no se atreven. La prueba es que la crítica de la izquierda a las rebajas fiscales se dirige a las comunidades del PP, pero excluye Cataluña y, sobre todo, País Vasco. Las mal llamadas comunidades históricas gozan de unos privilegios fiscales que no goza el resto de España. Todo lo contrario. Armonización, recentralización, no negamos el discurso del PSOE, siempre que lo sostenga en el Palacio de la Generalidad o en Ajurianea. Y luego ya si eso, en San Telmo y en la Puerta del Sol. Buenas noches, bienvenidos a La Alternativa. El Mundo saca a la luz la relación entre la directiva del Barça de Bartomeu y las estrellas, sus agentes y sus abogados. La debilidad de unos y la voracidad de otros llevó al club a una situación límite. Y Putin moviliza 300.000 reservistas y amaga con una respuesta nuclear. Es el primer mensaje del mandatario ruso a la nación desde la invasión de Ucrania el pasado febrero. Putin anuncia que Rusia empleará todos los medios a su alcance para lograr sus objetivos. Y avisa, no es un farol. ¿Alguien lo duda? La periodista Gemma Nierga sigue perpleja porque Ignacio Garriga de Vox, Cataluña, quiere echar de España a los delincuentes extranjeros que delincan y no a los nacionales. Que alguien le explique a Nierga el contenido y el alcance del concepto nacionalidad. Y Javier Avellaneda es un padre que lleva 7 años sin ver a su hijo. Su exmujer se lo impide y eso que pesan sobre ella varias condenas penales por secuestro y abandono. Irene Montero se refería a ella como madre protectora. Avellaneda la calificaría de otra manera. Será esta noche en La Alternativa. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal? Cuéntate algo. ¿Sabes lo que pasa? Que queremos mostrar la profundidad de este plató. Muchas veces cuando vemos esta mesa llena no nos damos cuenta de hasta qué punto es grande esta mesa. Tenemos un plató para lucir en 7NN. Realmente es difícil llenar todo esto. Efectivamente, lo estamos viendo. O sea, ¿cuánto tiempo vas a ser capaz de seguir pedaleando hasta que se sienten los invitados? No, es que te voy a decir una cosa. La clave de La Alternativa se llama Manuel de Castro, nuestro editor. Yo sin él me sentiría perdido. Efectivamente, es nuestro editor. Y al final lo que tiene que saber la gente en su casa es que nosotros estamos aquí, pero realmente lo que hacemos es adaptarnos un poco a las circunstancias. En este caso, si tenemos que hacer un programa sin invitados, Gonzalo, lo vamos a hacer. Por ejemplo, ¿de qué podemos hablar? Pues podemos hablar, por ejemplo, de Ignacio Garriga. Recordemos que ayer el presidente de Vox en Barcelona acudió a los platós de Televisión Española en Cataluña. Allí Gemma Nierga... Presidente de Vox en Cataluña, residente en Barcelona. Sí, para ser más genéricos, que lo he dicho demasiado concreto. Específico. Exacto. Decíamos, Ignacio Garriga acudió al plató de Televisión Española en Barcelona para hablar de un problema de la delincuencia, pero en concreto le preguntaron por si defendía las tesis de su partido, que aboga por expulsar del país a todos aquellos extranjeros que cometan delitos. Él decía que es una necesidad y para demostrarlo reflejaba precisamente unas estadísticas en las que la mayoría de los delincuentes que están convictos, que están cumpliendo condena en las cárceles de Cataluña, sí que tienen origen extranjero. Vamos a ver, compañeros, por favor, no las declaraciones que ha hecho hoy, sino el resumen de lo que pasó ayer precisamente en esa entrevista. Y efectivamente son datos que corroboran que hay muchas cárceles en Cataluña donde la mayoría de presos son extranjeros. Nosotros llevamos tiempo denunciando cómo a la política de fronteras abiertas de Sánchez y la colaboración necesaria del gobierno separatista y la izquierda en Cataluña, que también ha contribuido, ¿no?, a promover la inmigración ilegal en nuestras calles, iba asociada un incremento claro y notorio de la inseguridad de nuestras calles. Sin duda alguna, Cataluña se ha convertido en el paraíso de los delincuentes, en la región donde es más probable que te atraquen o ser asaltado o ser violado que encontrar un trabajo o tener acceso a una vivienda digna.
Eso es una de las preguntas que también hemos dirigido de nuevo a la Consejería de Justicia, porque no nos han dado respuesta a ello, que ya sería un dato, si me permite decirlo, sería estremecedor, ¿no? Que por qué estamos ingresando personas ilegales en nuestras cárceles. Es decir, ¿por qué los españoles están manteniendo a una persona que está de manera ilegal en nuestro territorio nacional cuando lo que debería ser es en el momento en que es detenido o identificado por los cuerpos y fuerzas de seguridad que operen, en este caso en Cataluña, automáticamente tendría que ser puesto a disposición para ser deportado? Hay que decir que este tema lo vamos a tratar en profundidad. Lo que estábamos viendo no es lo que ocurrió ayer, sino las declaraciones de Ignacio Garriga. Chema Garrido está en el set de espera diciendo, pero vais a dar esto. Está salivando. Y yo no voy a hablar de esto, no puede ser. Eso es, por eso vamos a esperarnos y este tema lo vamos a tratar en profundidad. Queremos reeditar la figura de aquella figura entrañable del 1, 2, 3 de Chicho Ibáñez Serrador de los sufridores. Entonces tenemos allá a Chema Garrido que está sufriendo porque él quiere hablar de Ignacio Garriga con oportunidad o sin ella, oportune et importune, que se dice en latín. Será en unos minutos, pero antes decíamos, queríamos dar testimonio a afectados de esas madres que según Irene Montero son protectoras y que para otros muchos son secuestradoras, a hombres que no pueden disfrutar de la compañía de sus hijos pese a tener la custodia, ya sea de forma individual o ya sea de forma compartida. Un problema en el que creemos, Gonzalo, cada vez hay más conciencia y los españoles comienzan a ser más conscientes de su gravedad. Por eso queremos contar hoy con el testimonio de, un segundo estoy viendo, la asociación GENMAZ, que no lo quería decir mal, Antonia Garrido, presidenta de GENMAZ. ¿Cuál es esa asociación? Antonia Carrasco, buenas tardes. Carrasco, perdón, no Garrido, perfecto. Sí. En nuestra asociación nos dedicamos a ayudar a personas que sufren maltrato, sean mujeres, hombres, dentro del ámbito de la pareja o familiar. Eso es. Y también tenemos, que se está justo ahora sentando en nuestra mesa, se está preparando, Javier Avellaneda, que es una de las personas posiblemente que tenga que recurrir a la ayuda de asociaciones como la que nos estaba explicando Antonia, porque usted es un padre afectado porque no puede disfrutar de la custodia de su hijo a pesar de que hay varias sentencias que así lo requerirían. Sí, hay hasta 3 sentencias. Buenas noches, muy buenas noches, perdón, mil perdones. Es que yo ya vengo aquí a contar. Pues en efecto, hay hasta 3 sentencias. Son una de sentencia firme del Tribunal Supremo de sustracción, con 2 años de cárcel y 5 de retirada de la pérdida de potestad. Sustracción. Sustracción de menores. Otra sentencia firme por abandono de familia, por no llevar al niño al colegio, porque es el modus operandi de las sustractoras. 3 sentencias, creo que en concreto una, la primera de 2020, y ya la del abandono, la del no llevar al colegio es incluso anterior. Vamos a ver resumido su caso porque hemos hecho una pequeña pieza informativa y así conocemos en profundidad el calvario que lleva sufriendo ya, por desgracia, varios años. Gracias. Casi 7 años sin ver a Alejandro. El calvario de Javier Avellaneda, padre de un niño secuestrado por su madre, dura ya 6 años, 8 meses y 19 días. La pareja estaba divorciada y desde 2014 ambos tenían la custodia compartida del pequeño. Sin embargo, aprovechándose de esta, la madre se negó a entregarlo. Los juzgados de Palencia, la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo han fallado a favor de Javier. Exigen a Laura, su expareja, que entregue al niño, pero ni los tribunales ni la policía han ejecutado las sucesivas sentencias. Y es que la madre está localizada, no se ha dado a la fuga con Alejandro, pero tal y como denuncia el padre, una flagrante dejación de funciones le impide volver a verle. En 2020 fue condenada por sustracción de menores a 2 años de cárcel y 5 sin la patria y potestad. No valió para nada. Poco después, el juzgado de lo penal número 1 de Palencia la condenó a otros 2 años de prisión, penas que nunca ha cumplido. El 10 de octubre de 2017, el juzgado de lo penal número 1 de Palencia impuso a Laura una multa de 7 meses con cuota diaria de 6 euros como autora responsable criminalmente de un delito de abandono de familia. Es más, Laura está condenada tanto por secuestrar a su hijo como por el abandono en el que le mantiene. El menor sufre absentismo escolar. Por ello, Servicios Sociales ya advirtió en 2016 que lo más beneficioso era que permaneciera bajo el cuidado de su padre. Javier, que siempre ha respetado todos los cauces legales, asegura que no son madres protectoras, son madres sustractoras. Termina igual, pero no es lo mismo. Y mientras, padre e hijo continúan separados. Un calvario de 7 años. Sí, el 20 de diciembre hace 7 años. Es que no veo a mi hijo. ¿Qué se le pasa por el cuerpo y por la cabeza a Javier cada vez que oye a Irene Montero hablar de madres protectoras? Pues una indignación muy grande, porque está claro que ella no ve el mundo real.
Ella vive un mundo paralelo en el cual se piensa que una madre, por el mero hecho de ser madre, tiene todos los derechos del mundo, inclusive hasta delinquir. ¿No piensa en tomarse la justicia por su mano en el sentido de recuperar a su hijo? Hombre, se te pasa muchas veces. Está localizada la madre está localizada. Sí, sí, está en Palencia, reside en Palencia y está localizadísima tanto por mí como por los juzgados como por las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. ¿Y por qué no se ejecuta la sentencia? Eso habría que preguntarse a los juzgados. Yo ya he presentado ejecuciones, inclusive de la última del Tribunal Supremo, y no he recibido ni respuesta del juzgado 20 días después. Y, por ejemplo, también ayer he hecho un recurso de auxilio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque ante la comisión de un delito penal no hace falta orden judicial. Tienen que intervenir, es detener a la persona que está cometiendo el delito y ponerla a disposición judicial, tal y como dice su organigrama interno. Hay que hablar que en este caso, como se veía en esa información detallada, su hijo, aparte de evidentemente no estar respetándose esa custodia compartida, ni siquiera está en algunos casos yendo a clases, sufre una situación de abandono escolar por parte de su madre que le mantiene retenido. Sí, sí. En algunas sentencias ponen el 84%, en otras ponen el 92%. La cuestión es que la madre intentaba argumentar que iba una semana sí, otra semana no, pero en realidad es que el niño no iba nunca. Iba 3 días en el mes de febrero, otros 3 días en el mes de abril. ¿Y la razón es porque no quieren estar localizable para evitar o simplemente porque se niegan a escolarizarlo? No, se niega porque el motivo, además te lo dice la sentencia tanto del Supremo como de la Audiencia, es por impedir el contacto paterno-filial, para que no pueda ir yo a buscar a mi hijo al colegio y porque mi hijo en ese momento, sin manipular y sin dañar, si yo voy a buscarle, mi hijo se viene conmigo, encantado de la vida. ¿Usted durante este tiempo ha visto a su hijo? Sí, le he visto días sueltos, algunos ratillos libres, como digo yo, de que te cruzas en un bar o te cruzas por la calle, cuando estaba más tiempo en Palencia y por ejemplo, en enero de este año me le crucé en una vista donde querían hacerle declarar, lógicamente, total y absolutamente influenciado y adoctrinado con 6 años y medio que han tenido para prepararle. Porque ¿qué piensa de su hijo de usted? Hombre, mi hijo de mí en su día me adoraba, me quería, tengo vídeos, grabaciones que así lo acreditan, conversaciones con mi hijo muy cariñosas hasta mayo de 2017, porque en mayo de 2017, cuando me restauran a mí la custodia compartida, la audiencia provincial, que la mete un rapapolvo a la juez que me la retiró, sin ninguna base, sin ninguna justificación, saltándose toda la legalidad vigente. A raíz de ese mes de mayo de 2017, ya ellos intervienen en que mi hijo cambie su actitud hacia su padre. Empiezan a matar la figura paterna, tanto ella como su pareja, donde tengo grabaciones también que la figura de la pareja de mi exmujer le dice toma hijo mío en conversaciones telefónicas y yo digo no, su padre soy yo, no le puedes decir toma hijo mío, pues su padre soy yo, no eres tú, soy yo. Y a raíz de ese momento hasta octubre del 2018 que tengo la última llamada con mi hijo en el cual la pareja también de mi expareja, de mi exmujer, le dice a mi hijo, llámale payaso. Y el niño, obedeciendo a la persona con la que estaba... ¿Qué años tenía el niño? En ese momento tenía, en 2018, 10 años. 10 años. Bueno, pues también queríamos, como estábamos hablando, de contar con el testimonio de Antonia Carrasco, que conoce perfectamente situaciones como esta. Evidentemente, en su asociación, por desgracia, se enfrentan a casos como el que estamos viendo más de una vez. ¿Cuál es el modus operandi de las madres, como la expareja, en este caso de señora Avellaneda, que sustraen a sus hijos? Sí, bueno, este tipo de mujeres, contrariamente a lo que está diciendo con una voz muy alta la ministra Montero, este tipo de mujeres, una gran parte, cuidado que también hay madres protectoras que tienen que salir corriendo con sus hijos, pero a esas mujeres las ampara la justicia y ponen una denuncia y le condenan al señor y esa mujer queda protegida, pero las que no, las que ponen denuncias falsas, esas señoras empiezan siempre con la historia de siempre. El divorcio, el marido pide la custodia compartida y la señora le
le plantifica una denuncia falsa de violencia de género. Después de esa o esas denuncias de violencia de género, entre que se dilucida, si se archivan o se le absuelve o demás, lo que hace esta señora es, sigue el procedimiento civil, sigue adelante, el de familia, cuando la señora tiene la custodia o finalmente les dan la custodia compartida, si se archiva todo el tema de violencia de género, esta señora comienza con los incumplimientos de visitas, incumplimientos de todo lo que se haya estipulado en la sentencia, acaba con desobediencia judicial. Desobedece al juez directamente. A mí me parece tremendo que una ministra como la que tenemos esté amparando a ese tipo de mujeres que están desobedeciendo a los jueces, que un juez no es cualquier persona, un juez es quien dice esto se tiene que hacer así y se tiene que hacer, pues desobedecen, no cumplen nada. Cuando la cosa se empieza a poner un poquito más fea, dicen, bueno, vamos a darle una vueltecita más de tuerca a nuestro exmarido y le vamos a poner una denuncia de abusos sexuales a cualquiera de los niños. Y otra vez el hombre a tenerse, por cierto, todo esto gratis para la mujer, porque la ley de violencia de género así lo dice, y el hombre teniéndose que pagar abogados. En ese momento le retiran las visitas y le retiran todo al padre de los niños y hasta que se vuelve a archivar eso, pues la madre a sus anchas, campando a sus anchas con los niños, manipulándolos a su conveniencia. Y cuando se archiva, porque obviamente si es falso se va a archivar, lo que ocurre es que sustrae a los niños, comete una sustracción nacional o internacional. ¿Ha sido su caso, Javier? ¿Ha mediado denuncia falsa por parte de su exmujer? Sí, primero hubo una coacción el 23 de diciembre en el que me dijo que me iba a denunciar de una serie de cosas que yo no había cometido. Si yo renunciaba voluntariamente a la custodia de mi hijo, ella me daba un régimen de visitas muy amplio y yo le dije que yo, como no había hecho nada, que denunciase lo que tuviese que denunciar. Lo denunció y de hecho no se puso ni número de expediente. Y luego en verano de 2018 me volvió a intentar denunciar. Me enteré fortuitamente y en el juzgado número 6 de violencia de género yo fui, presenté la grabación de aquel día de lo que había acontecido y directamente fue al archivo. Ni me tomaron declaración ni nada, simplemente pues una denuncia falsa de las tantas que comenta Antonia y que luego el fiscal a instancia propia tenía que tramitar en contra de la persona que ha denunciado falsamente. ¿Su hijo va a querer volver con usted? Hombre, querer no va a querer, pero tendrá que volver con su padre y con mucho cariño, con mucho amor, con mucha mano izquierda y con la ayuda profesional necesaria, pues no habrá ningún problema. Porque a mi hijo cuando me le quitaron, no me le quitaron progresivamente, ni me le quitaron a días, me le quitaron de golpe. Yo entiendo que va a ser un cambio radical, pero yo creo que ahora está más preparado porque ahora tiene 14 años. A mí cuando me le quitaron tenía 7 años y medio. Entonces, yo creo que el proceso de adaptación va a ser duro, va a ser difícil, pero es mucho más comprensible que el niño se adapte a la situación actual que no a la que fomentó y produjo su madre. Señora Carrasco, para los padres que se encuentren en una situación como esta, ¿qué recomendaciones les podrían dar? Uy, muchas. Lo primero es, cuando se estén separando y comience el conflicto, vea que la mujer ya se está informando, que es lo que suele ocurrir, se va a un centro de la mujer, se va a una asociación de abogadas feministas y demás, empiezan ya a provocar. La primera recomendación que les hago es que antes de salir de casa, es decir, antes de que sea necesario ya salir de casa, que graben todo. Hay 1000 dispositivos en los cuales se puede grabar. Eso evita... ¿No es ilegal la grabación, Antonia? Perdón. En absoluto. No es ilegal. En absoluto. Un hombre, una persona puede grabar su vida en cualquier momento. No está grabando la vida de ella, está grabando la suya. Puede grabar. Que grabe toda su vida, con sus hijos, en la casa y... que evite, por supuesto, el conflicto, porque las provocaciones van a ser constantes. Esa es la constante que me llega a la asociación. Es que me estaba provocando y yo no entendía por qué, y me estaba provocando y me estaba provocando. ¿Y tú qué hiciste? Nada, pero me acabó poniendo una denuncia. Es lo de siempre. Entonces, la recomendación, la primera es que graben, que sigan, que se busquen un abogado, que sigan todas las instrucciones que les dé el abogado,
y luego bueno, pues se tienen que defender lo mejor que puedan, porque tal y como está la ley hoy en día, por ejemplo, en nuestra asociación, el 70% de los hombres que recurren a nuestra asociación no solamente son hombres que han recibido una denuncia o varias denuncias falsas de violencia de género, es que además son hombres maltratados por su mujer, que cuando recurren a la policía pidiendo ayuda, en algunos casos, no muchos, también hay maltrato físico, no solamente psicológico, cuando van a la policía les dice cosas mucho peores de las que se les decía a las mujeres en los años 80 para atrás. Oiga, mire, es que si tenemos que llamar a su mujer si le tomamos la denuncia, y si su mujer dice que la maltratada es ella, le vamos a tener que detener a usted. Imagínense ustedes que una mujer hoy va a denunciar y se encuentra con que la detienen encima. Una mujer maltratada va a denunciar y encima acaba detenida. Eso es lo que les está pasando a los hombres hoy en día. Hombres que están sufriendo maltrato en su familia por parte de su mujer, que van a denunciar que están sufriendo ese maltrato, que incluso algunos llevan pruebas y que la policía es la primera que les hace desistir de la denuncia, diciéndoles que, hombre, como denuncies, vamos a tener que preguntar a tu mujer y como ella ponga otra denuncia, el que sale detenido eres tú. El que pasa la noche en el calabozo es él. Efectivamente. Y como hay más credibilidad hacia la mujer que hacia el hombre, con todas las campañas que nos han hecho aquí los diferentes gobiernos desde el año 2005, pues esos hombres acaban en una situación muy mala, incluso con intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque no solamente les ha estado maltratando su mujer durante 1, 2, 3, los años que lleven casados o juntos, sino que es que después se une a ese maltrato que le está infligiendo su mujer, se une toda una institución, la policía, la justicia. Es terrible, todo el mundo, la sociedad a nivel social quedan muy marcados, a muchos los van a buscar a su trabajo, quedan totalmente estigmatizados. Imagínense ustedes, piénsenlo, pero como si fuera una mujer a la que le ocurriera todo esto, ¿qué diría la señora Montero? Pues que sepa la señora Montero que gracias a sus leyes esto les está ocurriendo a un montón de hombres maltratados, muchos suicidados. Que pregunten a la policía, tengo las estadísticas de hombres que han sido detenidos por violencia de género y que se han suicidado en el calabozo. Esos datos están ahí. Y son después del calabozo también. Antonia, son datos de lo que vamos a tratar en este programa, no esta noche, pero sí queremos contar otra noche con su testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, Javiera Avellaneda. Gracias a vosotros. ¿La esperanza es lo último que se pierde? No, yo tengo la certeza. Yo no pierdo la esperanza nunca. Más que nada porque estoy seguro que mi hijo en breve estará conmigo. Pues que así sea. Gracias más. Muy amable. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Bueno, pues regresamos a ese tema que hemos hecho un pequeño avance hace unos minutos. Ignacio Garriga ayer fue entrevistado en las cámaras de televisión española y afirmaba, los datos demuestran que la delincuencia por parte de extranjeros en Cataluña es infinitamente mayor y es un problema al que nadie quiere hacer frente. Y cuando Vox lo denuncia, le tachan de racista. Lo vemos. Ignacio Garriga, presidente de Vox en Cataluña, deja sin palabras a la periodista Gemma Nierga. La creciente inseguridad en Cataluña está asociada directamente a la inmigración ilegal y a la presencia de extranjeros en nuestro territorio. Y es que Garriga hacía alusión a la gran cantidad de inmigrantes en las cárceles de Cataluña, algo que la presentadora no parecía conocer. ¿Pero qué datos tiene para avalar que la inmigración ilegal es lo que más preocupa, son los que más cometen delitos? Datos de la Consejería de Justicia de Cataluña, que confirman lo asegurado por Garriga. En la prisión de Brians, el 39% de los presos son españoles, frente al 61% de los extranjeros. En la de Puig de las Bases hay un 43% de españoles y un 56% de extranjeros. Muy parecido es lo que ocurre en la prisión de Ponent, con un 44% de españoles y un 57% de inmigrantes. Y la más llamativa, la cárcel de jóvenes, donde solo hay un 19% de españoles frente a un 81% de extranjeros. El presidente de Vox en Cataluña asegura que no descansará hasta que las mujeres puedan ir tranquilas por las calles de la región. Cualquier nacionalizado con antecedentes delictivos debe ser deportado inmediatamente a su país. Incluso, dice,
tampoco quiere la libertad de los delincuentes españoles. El nacional es español y nosotros lo meteremos en nuestras cárceles y le haremos que se pudra en la cárcel. Lo que terminó de descuadrar a la presentadora. Usted no creu en la reinserció social. Y haciendo alusión una vez más al aumento de inseguridad en Cataluña, su respuesta le dejó sin palabras. Pero esa pregunta quizás se la podría hacer al padre de la menor violada en Igualada. Cambio de invitados. Sí, cambio de invitados. Roberto Granda, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Esta es una mesa muy resistente. Puedes golpearla, puedes dar con un martillo, incluso puedes gritar en el plató, que no va a pasar vamos nada. a intentar mantener la moderación, pero no prometo nada. Bueno. Yo mientras la mantengas tú, Juanma Peronda puede hacer lo que quiera. Javier Martínez Fresneda. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer veros, como siempre. Como siempre. Qué bueno tenerte por aquí. Muchas gracias. ¿Te ve más cuajado, más...? Sí, bueno, más viejo. Un placer. Y luego está nuestro invitado estrella, que te dejo presentarlo a ti. Chema Garrido, que a mí siempre me gusta tenerle aquí en la mesa. Nos gusta ponerlo en la extrema derecha de la mesa. Claro, para estar como en casa. Pero en casa le ven a la izquierda. Claro. En casa le ven a la extrema izquierda. Se refiere a esta casa. Yo he dicho que estoy en la derecha, no, en la izquierda de una mesa, bueno. Te estás haciendo un lío. No me quiero liar. Te vamos a seguir llamando, aunque digas que esta es una tele afín a la extrema derecha y todas esas cosas. Yo creo que vos se siente cómodo en esta tele, lo cual no está mal. Porque, oye, tiene que haber espacios para todos los gustos. ¿Y tú te sientes cómodo en esta tele o no? Yo siempre, a decir verdad, siempre he podido opinar con libertad. No elijo los temas de los que se hablan, pero cuando hay un tema, yo opino con total libertad. Eso tengo que decirlo. Bueno, pues nada, dicho está. ¿Y sobre este tema, qué opinas, Chema Garrido? Sobre Garriga, bueno, yo creo que Vox está en graves problemas. Está bajando en las encuestas, tiene enormes problemas internos y tienen que endurecer su discurso. Y esta es una prueba de que necesitan coger y llamar la atención y desviar la atención sobre lo que ocurre. ¿Pero ha habido un cambio de discurso? Este de Garriga con el discurso pasado de Vox y de Ignacio Garriga mismo en temas de inmigración ilegal, delincuencia. Yo creo que Vox... ¿Se está endureciendo o siempre ha sido este el discurso? Yo creo que se endurece algo, lo vuelven a sacar a la palestra cuando no estaba entre los temas principales que Vox había sacado en los últimos meses. Bueno, lo saca a la palestra Gemma Nierga. Bueno, claro, Gemma Nierga le pregunta y él no es que entre al trapo, es que su entrevista la reconduce a hablar de estas cuestiones. A mí me hacía mucha gracia, ¿no?, los porcentajes que daba. Habla de extranjeros y de no extranjeros. También podríamos hablar de cuánta gente está en la cárcel, que sea hombre, y cuánta mujer. También podríamos hablar de cuántos tenían muchos recursos económicos y otros pocos recursos económicos. Es que, claro, las estadísticas pues no solo las hace solo en función de los datos que les interesa. En la prisión de Extremeras te puedes llevar una sorpresa con el poder adquisitivo de muchos de los ocupantes. Claro, también, pero de la que hablaba el señor Garriga... No lo tenemos estudiado eso. Hay que decir que algunos de los datos son bastante llamativos, que no es una cuestión de discurso del señor Garriga, es una cuestión de matemáticas. Y es más que llamativo que en torno al 90% de los residentes, de los menores que estén privados de libertad por haber cometido supuestamente algún delito en los centros de menores de Cataluña, tengan origen extranjero, cuando la proporción de menores de edad de origen extranjero en Cataluña está en torno al 12-13%. La proporción es, desde luego, algo está pasando. Por favor. Yo creo que lo que es llamativo es que haya periodistas como Gemma que viven en una realidad alternativa. O sea, parece que no están en contacto con una realidad, no les interesa o la ignoran deliberadamente. Porque realmente Barcelona está llegando a un tipo de no-go zones y a un lugar donde otras capitales europeas han llegado allí hace unos años. Ya está tocando a Barcelona. Y lo estamos viendo cómo la ciudad hay cada vez más inseguridad ciudadana en determinadas zonas. Y no se hace nada para paliar ese problema, simplemente se intenta tapar con kilos y kilos de demagogia y de políticas ineficientes una realidad que es cada vez más latente, que la ciudadanía que lo sufre lo ve, lo denuncia, pero no hacen absolutamente nada para pararlo. Simplemente, bueno, pues te pueden acusar de xenófobo, de racista, por dar a lo mejor determinados datos. Las estadísticas y los números son estadísticas, no tienen ninguna connotación racista ni... Sí, yo volviendo al principio, más allá de las soluciones que propone Garriga, a mí lo que me parece interesante es avanzar en el diagnóstico. Chema ponía un dato encima de la mesa que durante años
fue el principal aspecto de debate en política carcelaria, y era la procedencia socioeconómica o el nivel cultural de la población reclusa, ¿no? Bueno, si tenemos más datos, ¿por qué no utilizarnos también para prevenir el delito? Es decir, si se detectó mediante sociólogos y estudios especializados que determinada población con un nivel educativo menor o con un poder adquisitivo menor tenía altos índices para estar en situación de exclusión social y algunos de ellos terminaban en la delincuencia, ¿por qué no vamos a relacionar también la procedencia de esa población reclusa, ¿no? Si lo que queremos es acabar con el problema, yo lo que entiendo principal es hacer un buen diagnóstico. Entonces, a nadie le pueden escandalizar estos datos, ¿no? No se trata de escandalizar, se trata de dónde se pone el foco. Vox decide poner el foco en la procedencia. Como la izquierda, perdona que te interrumpa, Chema, lo ponía en las condiciones socioeconómicas hasta hace una década o dos. Pues ahora ponemos otro foco encima de la mesa. Y además Vox suele poner el foco en lo que ocurre en Cataluña. En el último semestre la delincuencia en Madrid ha aumentado un 24,6. Datos oficiales, además lo estoy leyendo en Telemadrid. Si hubiera aumentado la delincuencia un 24,6 en Cataluña, ¿cuántas horas hubieran dedicado de televisión a hablar de ese porcentaje? Si se hubieran registrado más de 200.000 delitos nuevos en Cataluña, ¿cuántas horas de televisión se hubieran dedicado a hablar de ese número de delitos? El problema es, claro, es que poner el foco, donde se pone el foco, también es muy importante. Sí, pero eso ya es una cuestión, si queremos, de estrategia política de los partidos que pretendan hacerlo o que pretendan poner el foco donde ellos estimen oportuno. En Madrid se pone el foco, por ejemplo, en la estrategia impositiva que tienen las autoridades, y sobre eso sí se puede hablar de Madrid, ¿no? Pero de otras cosas no, como los niveles de crecimiento. Bueno, pues resulta que eso será problema de los partidos. La realidad es que si, volviendo al principio, queremos verdaderamente poner encima de la mesa una estrategia combativa y preventiva, lo más importante del delito, tendremos que conocer las características de los delincuentes. Iba a decir presuntos, pero los que están en la cárcel ya no son presuntos. Quiero decir, si por ejemplo, decías el caso del aumento de la criminalidad en Madrid, si el 90% de los autores de esos crímenes tuviesen un mismo origen en el caso de menores o el 61% en el caso de adultos, ¿no sería muy indicativo de que hay algo que pasa y que evidentemente un determinado colectivo sobre el que, ya sea que no estén triunfando las políticas de integración, ya sea que sea gente que no puede ser integrada, ya sea lo que sea, pero que existe un problema realmente claro? Claro, ¿por qué no hacemos esa estadística, por ejemplo, del nivel de estudios? Y decimos, es que el 95% de la gente que está en esa prisión no tiene los estudios. ¿Habrá gente española con pocos estudios? De primaria, ¿no? ¿Habrá gente con pocos estudios española? Yo lo que digo es que cuando se habla de una cárcel y se habla de algo tan delicado y además se niega el derecho a la reinserción, lo justo en un debate es coger y poner todos los porcentajes y todos los datos sobre la mesa, no solo de dónde proceden, sino también el nivel de estudios, el nivel socioeconómico, si han tenido problemas o no, si han recibido ayuda de las administraciones públicas. Lo digo para ser justos, ¿no? Y luego, bueno, eso de no creer en la reinserción de la persona, en que no haya una segunda oportunidad si una persona cumple condena, me parece bastante cruel, la verdad. Y espero jamás llegar a pensar así. No solo porque crea en el perdón, sino porque creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Estamos viendo en la parte derecha de la pantalla, un segundo Roberto, a Pedro Sánchez, que está en Nueva York, recordemos esa cumbre de la ONU en la que han hablado diferentes personalidades al hilo de lo que está ocurriendo en Rusia. El aumento en la escalada militar por parte de Vladimir Putin. ¿Quieren saber qué opina Pedro Sánchez? Lo vamos a ver en un instante, pero antes, Roberto, querías... No, bueno, respecto, por ejemplo, al nivel de estudios y la delincuencia, por ejemplo, mis abuelos no tenían niveles de estudios, los abuelos de muchos seguramente tampoco, no al nivel que tenemos nosotros, pero no les da, por ejemplo, por apuñalar a nadie. Muchas veces no tienen por qué haber una correlación directa. Luego, respecto a la delincuencia en Madrid, pues ha empezado a preocupar cuando determinada delincuencia ha ido mudando hacia el centro. Quiero decir, cuando estaban en esta radio las bandas latinas y se apuñalaban entre ellos en Usera, en Villaverde, no importaba tanto como cuando empezaron a haber asesinatos en Atocha, en la puerta de determinadas discotecas del centro, que entonces sí creo una determinada alarma social, pero sí que se está intentando, yo creo, ir contra ese tipo de delincuencia que en Madrid sabemos muchas veces de dónde proviene, sabemos las zonas, y que es cierto que desde hace unos años hacia aquí los jóvenes ya no pueden ir por la noche con tanta seguridad como podían ir antes.
Bueno, pues hablábamos de Rusia, hablábamos de Vladimir Putin. Anoche comentábamos que se esperaba una comparecencia por parte del presidente de la Federación Rusa. La retrasó, aunque estaba anunciada para en torno a las 8 de la tarde, hora española. Evidentemente algo pasó para que se retrasara. Había mucha especulación. ¿Qué iba a hacer? Anunciar una cierta retirada, una tregua. Por desgracia, lo que muchos nos temíamos es lo que ocurrió, que anunció una escalada militar. Vamos a ver un resumen de su intervención. Убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счеты, расправляются, измываются над мирными гражданами. В Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях до начала боевых действий проживало более 7,5 миллионов человек. Сегодня подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны неонацистских боевиков. Они бьют по больницам и школам, устраивают террористические акты против мирных жителей. Не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. Bueno, hay que decir, estas declaraciones que hemos asistido todos esta mañana, a raíz de ello, de hablarse de la movilización, que en un segundo Sofía Sánchez nos va a explicar, de miles y miles de reservistas, hay que decir que se ha colapsado la búsqueda de vuelos por parte de hombres intentando huir del país, todos aquellos en edad militar que temían poder ser llamados al frente, que se han disparado las búsquedas en Rusia de, por ejemplo, cómo romperte un brazo, cómo simular una fractura, porque es uno de los eximentes para ir al frente. Las fracturas se simulan mal, ¿eh? Sí. O sea, o te rompes el brazo o no te lo rompes. A lo mejor cuentan con que nos van a hacer un escáner a tiempo, pero me refería que evidentemente hay una sensación de pánico e incluso hay movilizaciones en el país. Muchísimas personas han echado a la calle hoy en Moscú para protestar contra esta decisión. El lenguaje corporal, ¿no? Yo creo que nos dice mucho. Yo creo que se ha visto a Putin esta mañana cansado, enfadado, diría casi cabizbajo, ¿no? Dicho lo cual, lo que pasa en Rusia es una incógnita. Yo la verdad que soy muy prudente al hablar de lo que sucede en Rusia porque no sabemos a ciencia cierta de lo que está sucediendo allí, ¿no? El control del régimen es tan brutal que es muy difícil saber el nivel de las protestas, el nivel de contestación social y para poder opinar con claridad. Pero en cualquier caso sí parece que los ucranianos le están asestando un duro golpe al régimen. Sí, lo que ha hecho Putin yo creo que es retrasar lo máximo posible lo inevitable, que es el reconocimiento tácito de que están en guerra, porque hasta ahora era lo llamado operación militar especial, no quería hacer esas levas, ¿no?, de reservistas, porque al final es un ciudadano ruso que a lo mejor está en su casa, en Moscú, con 40 años, quitó el servicio militar hace años, con 2 hijos, una hipoteca, sus problemas, y de repente se lo llevan para luchar en Ucrania en una guerra de invierno, quien ni le va ni le viene y donde probablemente vaya a morir o va a tener que matar a los que son sus... o eran sus compatriotas hasta el año 91, ¿no? Le van a poner un rifle en la mano y le van a decir vete al frente. Entonces es un reconocimiento tácito del fracaso de la operación de febrero. Y por eso precisamente vamos a analizar con Sofía Sánchez esa evolución desde el 24 de febrero en el que se inició la invasión por parte de Rusia a Ucrania. Han pasado muchas cosas, muchísima evolución en el frente. ¿Cuál es la situación, Sofía Sánchez? Que es mucho tiempo porque han pasado 7 meses desde el inicio de la guerra y ayer Putin se dirigió a sus ciudadanos por primera vez para anunciar una movilización parcial de la población con el objetivo de defender el territorio y liberar el Donbass. De momento Putin ha especificado que solo llamará a unos 300.000 reservistas, principalmente aquellos con experiencia. También ha concretado que esto solo supone un 1% del total de rusos con experiencia militar que podrían ser movilizados. También que solo serán hombres y que quedan exentos los estudiantes mayores de 18 años. La primera oleada comprenderá a soldados de hasta 35 años y suboficiales de hasta 45. Pero vamos a ver ahora, como decías, cómo está la situación en el país actualmente. Si nos fijamos en el mapa, en color verde vemos los territorios controlados por Rusia antes del 24 de febrero, día que comenzó la ofensiva. Se trata de Lugansk, Donetsk y la península de Crimea. En color azul tenemos los tomados por Rusia una vez iniciado el conflicto y en la actualidad. Son Gerson, Mariupol, Donetsk, el Donbass y Lugansk. Los tomados o recuperados casi en su totalidad por Ucrania son Mykolaiv y Kharkov. Importante también hablar del número de bajas en ambos ejércitos. En esta cuestión, eso sí, hay datos contradictorios. Por un lado, el ministro de Defensa ruso, Sergei
Shoigu, en una entrevista para la televisión rusa, cifró en casi 6.000 el número de soldados rusos muertos desde el inicio de la guerra. Aseguró también que el ejército ucraniano había sufrido más de 61.000 bajas. Pero esto no coincide en absoluto con los datos aportados por el gobierno ucraniano, que eleva la cifra de soldados rusos fallecidos a más de 55.000 y más de 10.000 sería el número correspondiente a sus propios soldados. En principio, en Occidente, mientras no entremos en una guerra, a pesar de que estemos en una guerra que se llama proxy, porque utiliza a Ucrania como tablero, no es una guerra directa con Rusia. Así que, en principio, no debería haber un problema en ese sentido. Occidente probablemente aumente y responda con esta escalada mediante, no sabemos si el envío de más armamento o de más voluntarios, o ya veremos de qué forma, pero la amenaza de Rusia aumenta. Ya no se está atacando solo infraestructura civil como en la segunda fase, sino infraestructura esencial, energética y bueno, pues con esto ya se sube otra vez el tono y se habla incluso de que tienen las armas nucleares dispuestas. He de decir que no son los primeros en decirlo. Todos los actores están hablando continuamente de la presión y de, bueno, la disuasión que representan las armas nucleares. En el Reino Unido, a la nueva primera ministra le preguntaron si estaría dispuesta a utilizar las armas nucleares y dijo que no, o sea, que ella podría hacerlo. Bueno, pues en Rusia también, y en Bielorrusia también se ha hablado de esto. Estábamos viendo, gracias Sofía Sánchez, estábamos viendo las declaraciones de uno de los representantes de Descifrando la Guerra, página web, también activos en redes sociales que recomendamos que consulten porque informan de todo lo que está pasando en este conflicto y en otros muchos con bastante rigor y de forma claramente honesta. A mí me sorprende, y ahora iremos a las declaraciones de Biden, de Sánchez, de los diferentes líderes europeos en la ONU, en la Unión Europea a lo largo del día de hoy, esas reacciones que evidentemente no se esperaban, vamos, que hiciesen, cuando el foco está solamente en Putin. Es indudable que quien está desarrollando estas campañas es que... Pero se nos ha olvidado ya la labor de la OTAN durante tanto y tanto tiempo, no solamente ahora, sino en los últimos años, que yo creo que muchos están contentos con la situación a la que se ha llegado ahora mismo, sin descartar que el principal responsable es Putin, pero que también la OTAN, ahora mismo algunos están frotando las manitas. El principal responsable es Putin y no hay que olvidar que en Europa hay gente que está al servicio de Putin y que hay partidos políticos que están al servicio de Putin y que según la Eurocámara hay partidos que han sido financiados por Putin y que en Italia seguramente dentro de unos días esté presidido por una política que ha tenido relaciones con Putin. Y eso es lo que está pasando en Europa. Y eso está acreditado. ¿Y te refieres a Giorgia Meloni? Por ejemplo. Pero no solo a Giorgia Meloni. Por ejemplo, aquí en España tenemos un partido político en el que el embajador de Rusia estaba como loco por reunirse con Santiago Abascal. Supongo que te refieres a Vox, ¿no? Sí. No, me refiero a Vox, pero eso no es indicio de financiación. Bueno, en Francia, por ejemplo, ha habido financiación directa, es decir, todos los socios de Vox en Europa han estado con relaciones más que íntimas con Vladimir Putin y ahora esos guardan silencio. Polonia parece que no. Muy pocas, hay muy pocas excepciones, esa es una excepción, pero por ejemplo en Francia... Pero no significa que porque unos partidos hayan sido financiados, otro partido en cuestión esté siendo financiado. Bueno, pero todos pertenecen al mismo grupo de partidos, ¿no? Como por ejemplo el independentismo, del que hay muchas informaciones que afirman que directamente, que es de la mayoría de las informaciones que salen... Putin financia a unos y a otros dentro de un país. No, a unos y a otros no. Aquí en España, para intentar desestabilizar este país, estaba claro que sus preferencias era desestabilizar con los nacionalistas, que se dejaron ayudar por Putin, y que intentó desestabilizar con Vox. No lo cuento yo, lo cuenta Sánchez Dragó. De todas maneras... Estamos viendo, perdona Javier, el coronel Camacho, Álvaro Peñas, les estamos viendo en esa pantalla muy pendientes de este debate. En un segundo vamos a sumar su testimonio para ampliar las diferentes visiones al respecto de este conflicto. Sí, yo me estaba aquí revolviendo en la silla por dos cosas, ¿no? En primer lugar, porque Putin no solamente ha financiado movimientos políticos, también ha financiado campañas contra el fracking, por ejemplo, para aumentar exponencialmente sus exportaciones de gas. Bueno, ¿pero qué asociaciones ha financiado en España? No, ha financiado campañas contra el fracking, campañas contra la explotación de nuestros recursos de hidrocarburos, ¿no? Es decir, o toda financiación de Putin es mala, o algunas buenas y otras no, entonces no entiendo muy bien. O sea, todas malas. Todas malas. Todas malas. Las campañas contra el fracking. Lo que pasa también. Es que la gente que se ha beneficiado del dinero de Putin, como los ecologistas, ahora está callada.
y ahora le da vergüenza reconocerlo. Como los ecologistas. Bueno, aquí hay quien no quería retirarle las llaves de la ciudad de Madrid a Putin hace muy poco. ¿Y los ecologistas han renunciado al apoyo que les dio Putin? Pregunto. Y segunda cosa, y ya te dejo, Roberto, si nos ponemos a sacar financiadores, pues bueno, el propio Pablo Iglesias reconoció que tenía unos financiadores, sirva la ironía, con un certificado de absoluta idoneidad y solidaridad internacional. Los iraníes, él lo dijo abiertamente, que recibía financiación de Irán. Entonces, de nuevo, o iba a decir un dicho, pero a estas horas no se puede decir, o pasamos pues a no todos se puede por decir el mismo horas, rasero. ya me dirás en el rollo protegido, vamos. O pasamos todos por el mismo rasero, yo no voy a hablar de ríos ni de cosas de esas. O pasamos a todos por el mismo rasero, o no vale uno sí. A Putin nunca se le entregaron las llaves de la ciudad, se le entregó al pueblo ruso. Y es normal que hubiese grupos políticos que estuviesen en contra de la retirada de las llaves de la ciudad al pueblo ruso, pero a Putin no se le entregaron las llaves. Bueno, Putin ha tenido honores, no solo en Madrid, por ejemplo también en Málaga, que por cierto también el Partido Popular se resistió a quitarle los honores. Por cierto, en Málaga el Partido Popular ha presentado a un joven candidato, ¿no? Sí, a la alcaldía. Está empezado. Nuevas generaciones. Está ¿no? recién empezado. No, los que presionaron en un primer momento a que Sánchez no enviara armas al pueblo ucraniano para que se defendiera fueron sus socios de gobierno, que es de Podemos, antes de dar paso al coronel Camacho, que además le ganamos un juicio a Pablo Iglesias. Luego, los que se manifestaron aquí contra la cumbre de la OTAN en su momento fueron también los del PCE, o sea, Enrique Santiago y un sector podemita también del gobierno. Como siempre. O sea, los putilejos Izquierda Unida se manifiestan contra la OTAN, no hay ninguna novedad. En el tema del comunismo y apoyan de alguna manera a Putin, siempre tiene un apoyo de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Izquierda Unida, que se manifiesta Izquierda Unida en contra de la OTAN, bueno, pues es lo de siempre, y por lo menos tienen la valentía de decir, mira, nosotros somos anti-OTAN. El problema son los partidos políticos que han estado, y asociaciones y movimientos que han estado viviendo de Putin y que ahora se callan. Ese es el problema que hay. Y entonces yo animo a todas las asociaciones españolas, a todos los colectivos, también a lo del fracking, sí, no, claro. A los partidos políticos que han recibido dinero de Putin y que han sido, que han recibido ese dinero, el Partido Socialista Alemán, y den un paso adelante. Ser anti-OTAN, estar contra la OTAN, realmente es una forma de decir, estamos con Putin, pero no lo queremos decir. Eso de la guerra se hace con diplomacia, se arregla la paz y todo eso, es decir, vamos a dejarlos indefensos para que no se puedan defender el pueblo ucraniano. Bueno, pues vamos a sumar más testimonios a esta mesa, los hemos visto hace un instante. Saludamos ya, muy buenas noches, a Diego Camacho, coronel de Infantería, y también a Álvaro Peñas, habitual en el plató de 7NN. En este caso les saludamos desde casa. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a ambos. Buenas noches a ambos, sí. Y yo quería hacerles una pregunta que creo, me da que, por muy en contra que puedan ser sus posiciones, van a estar de acuerdo. Dice Putin que no va de farol, y parece que no va de farol, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que ha sucedido es la confirmación de que la operación militar especial ha fracasado. Y al final no queda otra salida que la movilización. Lo que pasa es que esto era una medida que Putin no quería llegar a tomar. Creía que podía manejar la guerra con lo que tenía sobre el terreno, pero se ha visto que no. Y ahora ya no le queda otra. Es que no tenía otra opción. Negociar en un momento dado en el que estás siendo atacado por los ucranianos y estás perdiendo la iniciativa en el frente, pues evidentemente tampoco lo podía hacer. Así que realmente es la confirmación de que la operación militar especial ha sido un fracaso y ahora pues vamos a ver lo que sucede. Aún así tampoco es una solución que a corto plazo vaya a cambiar mucho las cosas. Señor Diego Camacho. Bueno, yo pienso que evidentemente el paso que ha dado Putin es una escalada importante, como se ha visto por el revuelo que ha producido en todos los organismos internacionales y en todos los países, pero el que vaya de farol o no depende de muchos factores sobre los que nos faltan, yo creo, información. Factores internos dentro de Rusia y factores externos de cómo evolucione el conflicto tácticamente. Es decir, lo que se ha visto en estos días es que la iniciativa ha cambiado de bando, es decir, los ucranianos han tomado la iniciativa con su contraofensiva y de alguna manera pues se ha producido un derrumbe no solamente material, sino en lo que es más preocupante para Putin, moral por parte de sus tropas. Y entonces, claro, ahora mismo no sabemos, o yo por lo menos no lo sé, los resortes
que tiene Putin tanto de cara a sus generales, de cara a su opinión pública y la capacidad que tienen sus generales sobre el terreno, digamos, de generar un frente estable para poder reaccionar pues en pocos días y recuperar la iniciativa. Bueno, Coronel primero y luego Álvaro Peñas. En su mensaje a la nación, Putin ha hablado de neonazis en Ucrania. ¿Tiene algún sentido hablar de neonazis? Pues bueno, yo creo que eso entra dentro de la guerra psicológica y de la justificación de por qué invado un territorio, si es que eso puede justificar la invasión de un territorio. Vamos a ver, el ataque inicial de Rusia realmente cuestiona todo el status quo internacional, es decir, se está violando unas fronteras de un país, bueno, pues que tiene evidentemente una historia, que consiguió la independencia de una forma, que se llegó a los acuerdos de Minsk de otra manera, que hay en la zona fronteriza con Rusia una gran población que es no solamente rusa, sino en muchos casos prorrusa también. Entonces, bueno, pues hay una serie de factores, pero el principio básico de las relaciones internacionales y de la paz, uno de los principios básicos es el respeto de las fronteras. Entonces, aquí lo que se ha producido es una invasión y bueno, a partir de ese punto, pues lo que se ha visto es que los cálculos de Putin de guerra relámpago, de operación especial en poco tiempo y de que se iba a acabar de una determinada manera y iba a obtener un apoyo masivo de la población ucraniana a su invasión, ha sido fallido. Es decir, los informes de inteligencia de Putin han sido erróneos y entonces con esos informes erróneos lo lógico es que haya tenido este retroceso. Retroceso que no quiere decir que sea definitivo, a lo mejor sí lo es, pero depende de esos factores que he dicho antes, internos, externos y tácticos, que ahora mismo yo desde luego no tengo elementos sólidos para tener una idea de cómo está la cosa. Pues lo que quiero enseñarles ahora a ambos son las declaraciones esta misma tarde en ese fórum de la ONU de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. ¿Realmente tenemos que temer una deriva nuclear por parte de Rusia? Le escuchamos. United in their commitment, a nuclear war cannot be won and must never be fought. Dice que no debemos caer en una deriva nuclear, que teme que cada vez está más estimulada. La primera vez que se escucha en un foro como este, en la ONU, al presidente de los Estados Unidos decir que quizás Rusia se lo pueda estar planteando. Es lógico. Bueno, yo creo que va primero, en este caso. Es lógico. Adelante, con él. ¿Hablo yo? Sí, adelante. Sí, no, digo que es lógico porque el anuncio de la movilización de 300.000 reservistas viene a ser un efecto psicológico. Entonces estamos en un periodo de amenaza de escalada. Entonces lo que hay evidentemente es la posibilidad del empleo de armas químicas o de armas nucleares. Y de las armas nucleares, lo que es lógico es que están las armas nucleares tácticas, para entendernos, que pueden tener como un efecto de destrucción pues bombas o proyectiles atómicos de medio kilotón que puedan acabar con un batallón de infantería, por ejemplo, y armas termonucleares que pueden acabar con varias ciudades a la vez. Entonces estamos en el momento de las amenazas. Entonces ahí es donde entra, bajo mi punto de vista,
el punto de indefinición, de incertidumbre, que es lo que genera peligro, porque no se sabe esto cómo se puede evolucionar. Evidentemente ahí está la incertidumbre, señor Camacho. Le pido que aguante un segundo también, Álvaro. Volvemos en un minuto, hacemos una pequeña pausa y seguimos comentando este asunto. Hemos hecho una pequeña pausa y nos hemos quedado a mitad de ese debate, de esa intervención. Queríamos preguntarte, Álvaro Peñas, por tu visión de esas palabras de Joe Biden, si realmente existe una amenaza nuclear o, como nos estaba comentando el señor Camacho, es parte de una retórica habitual en este caso en el que crece la incertidumbre y por tanto un lenguaje belicista en el que quizá todo sea más amenazas como tal. Es parte de la retórica. Ahora mismo Rusia aumenta la escalada, Rusia dice que va a movilizar a 300.000 hombres, una guerra total, y evidentemente, bueno, no total aún porque tendría que hacer la movilización general, pero bueno, camino de ella. Y evidentemente, pues sí, se aumenta las amenazas, aumenta la escala de amenazas. Pero vamos, aún así durante todo este conflicto, propagandísticamente, por lo menos es verdad que también ha pasado en Occidente, pero desde luego por la parte rusa, se ha hablado una y otra vez de utilizar ese tipo de armas. Eso es prácticamente el pan de cada día de los medios de comunicación allí, ¿no? Entonces, bueno, pero no deja de ser, efectivamente, yo creo que una mera amenaza. Utilizar cualquier arma de este tipo supondría, yo creo, desde luego, el final para... Si Rusia llegara a hacer algo así, yo creo que sería, desde luego, el final de Vladimir Putin y significaría el aislamiento total de Rusia. Nadie en el mundo podría tolerar un comportamiento como ese. Así que realmente nada es eso. Amenazas. Pues Álvaro, muchísimas gracias por tu testimonio y confiamos en volver a tenerte pronto por aquí en el plato de 7. Muchísimas gracias. Y señor Camacho, lo que estábamos preguntándole en este caso hace unos minutos, ha quedado claro que para usted forma parte de la retórica este mensaje que se está haciendo ahora, decimos, en esa asamblea de la ONU, pero ¿qué es lo que nos tememos, qué es lo que nos podemos esperar a partir de ahora? ¿La oposición interna que hemos visto esta tarde se ha despertado en Rusia puede afectar a Vladimir Putin? Bueno, voy a matizar lo que he dicho antes. O sea, yo creo que es la retórica de la amenaza que tiene como objeto, pues eso, el tratar de que el adversario te tome en serio. Pero dicho esto, el cementerio está lleno de falsas previsiones. O sea, cuando uno vive en una situación de crisis límite como la que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, pues evidentemente todo puede evolucionar en el sentido más desfavorable que pueda pensarse. O sea que, aunque en principio sea una amenaza y no vaya más allá, eso no descarta las otras posibilidades. Lo que a mí me sorprende realmente es que hasta el día de la fecha, que yo sepa, no se haya reunido el Consejo de Seguridad. Pero yo creo que... Ojo, señor Camacho, porque tenemos una noticia de última hora. 2 buques de la Royal Navy acaban de hacer escala en la base naval de Rota, también una fragata francesa, y los habitantes de la zona, tanto en redes sociales como en algunos medios locales, ya estamos leyendo que afirman que se escucha un ruido de aviones muy superior al que se supondría ahora mismo en estos momentos. También, a lo mejor, Europa, la OTAN, está haciendo una demostración de fuerza o incluso para prepararse para algún tipo de operación. Bueno, yo lo que no sabía es que la base de Rota tuviera que albergar a fragatas británicas. Yo creo que para eso tienen Gibraltar y vamos, la base de Rota es una base de utilización conjunta con Estados Unidos por un tratado bilateral, no con un tratado con la OTAN. Entonces ahí, bueno, pero con el gobierno este que tenemos, pues cualquier cosa
puede ser. Entonces, como digo, en este tema de Ucrania y Rusia, lo que parece claro es que ninguna de las dos partes está interesada, al menos en estos momentos, en llegar a un acuerdo pacífico o sentarse en una mesa diplomática o de negociación. Y entonces, por eso yo creo que lo que tenía que ponerse en marcha sin dilación era el Consejo de Seguridad, y que los miembros del Consejo de Seguridad obligaran a estos dos países no a que uno de ellos lograra los objetivos que propusieron en las conversaciones que tuvieron en el mes de marzo, que cada uno presentó un borrador de propuestas máximas, sino garantizar, por un lado, la seguridad de Rusia y, por otro lado, garantizar, evidentemente, la integridad territorial de Ucrania, que hasta donde yo sé, pues es un país soberano. Pues muchísimas gracias, señor Camacho. Por desgracia nos tememos que evidentemente este conflicto va a seguir acaparando titulares y que esa solución que usted aventuraba, decimos, por desgracia no creemos que llegue dentro de poco. Pero en cualquier caso seguiremos pendientes y nos alegrará volver a contar con su testimonio. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Y hay que dar las gracias también a los espectadores de 7N en Cádiz, que son los que nos han hecho llegar esa información acerca de la base militar de Rota y de ese movimiento. Vamos a hablar en la mesa de este asunto, pero antes escuchamos a Pedro Sánchez en Nueva York cuando le preguntan sobre este tema. Esta mañana Putin ha dado además un paso más en la huida hacia adelante, haciendo nuevas declaraciones que son totalmente inadmisibles. Y por eso quisiera aprovechar este foro para, en primer lugar, condenar de manera categórica el anuncio de la celebración de referéndums para adherir de manera ilegal los territorios del Donbass a Rusia. Se trata de una nueva violación de la legalidad internacional y su resultado nunca será reconocido por la comunidad internacional. Y sabemos también que entramos ahora en una fase mucho más crítica de la guerra, que es cuando el agresor se da cuenta de que va perdiendo la contienda. Sí, pero es que Putin no va a renunciar en ningún caso, teniendo en cuenta la situación a la que se ha llegado. Incluso se habla, desde el desconocimiento que tenemos aquí en Occidente sobre lo que realmente está ocurriendo en Rusia, que hay presiones dentro de su propio partido y hay presiones dentro del Ministerio de Defensa que no le dejarían dar un paso atrás. Sí, la verdad que es curioso ver la reacción occidental, ¿no? Yo me acordaba cuando veía antes al presidente Biden, cuando el progresismo occidental nos decía que Biden era la paz. Yo recuerdo declaraciones de... Era Trump, la paz. No, realmente decían que era Biden. Y Putin, la paz. No, Biden, decían que era la paz y efectivamente lo podríamos decir en Ucrania, en Taiwán, en Azerbaiyán. La verdad que el mundo está mucho más tranquilo en Afganistán, desde que está Biden, ¿no? Lamentablemente, y lo digo de corazón, la culpa es de Biden. O sea, la que está liando Putin y la culpa es de Biden. No, termino de explicarme, Chema. Lo que digo es que lamentablemente, y lo digo desde el corazón y no como una pose, muchas veces un liderazgo fuerte es la mejor política de prevención de la guerra. ¿Pero cuál es el liderazgo fuerte? El liderazgo fuerte es que nadie se hubiera atrevido a dar los pasos que ha dado Putin con Trump. Y es algo empírico. Nadie, porque sabe perfectamente que en una lucha a ver quién la tiene más larga, ya hemos empezado el horario bueno. Con Trump hubiera salido mal. Este giro argumental de que la culpa de la guerra que hace Putin la tiene Biden porque ganó a Trump. No, yo no he dicho eso. Me parece ya increíble. Yo me he reído de quien decía que Biden era la garantía de la paz. Yo no he dicho que la culpa la tenga Biden. Desde luego la garantía de la paz no era Putin y tampoco la garantía de la paz será nunca a quien apoya a Putin. Eso lo tengo claro. Y desde luego Putin prefería que estuviese Trump en la Casa Blanca. Putin prefiere que esté Meloni en Italia. Y Putin prefiere que esté Abascal en España. De eso estoy seguro. Continúa. Y Maduro en Venezuela, y Ortega en Nicaragua, y que vuelva Lula a Brasil. Es decir, eso también... No, yo creo que con Bolsonaro también está contento. No, yo creo que no. Sí, yo creo que sí. La pregunta que teníamos al principio, interrogante, si hay partes que se aprovechan de la guerra. En una guerra siempre hay una parte trágica y una parte de oportunidades, por ejemplo, en la venta de armamento. Pero que un ejército sea inmensamente superior a otro, manifiestamente superior a otro, no es garantía de victoria. Se pudo ver con la Unión Soviética en Afganistán, con Estados Unidos en Vietnam. Si vamos un poco más atrás en el tiempo, al principio del siglo XIX, el propio ejército francés, que era el más potente de su época, en España. Por lo tanto,
uno está a merced de lo imprevisible de la guerra. La venta de armamentos, Estados Unidos y la OTAN está ayudando mucho a Ucrania también en determinados artillería. Entonces, Putin se ha metido, él creía, se hablaba de que en 72 horas iban a tomar Kiev. Ahora está en una especie de avispero en el que a ver cómo sale de esto. Y el mundo está en vilo de a ver cómo salimos de este avispero ucraniano, donde hay referéndums de determinación en el este, donde hay una especie de contraataque también, ¿no? Que tiene la misma validez que de los que querían montar que montaron en Cataluña. Bueno, ¿pactará Sánchez con los que organizan los referéndums en Lugansk, en Donbass? En fin, es increíble el giro argumental. Yo luego te doy la enhorabuena, ¿eh? Porque, es decir, de verdad, me ha parecido fantástico. Culpar a Biden y decir que Sánchez va a pactar con Putin es... El propio Trump dijo que con él no habría habido esta guerra. Sí, sí. Ya está, que la culpa la tiene el progresismo y, oye, ya está, y Putin... No, para nada, no he dicho eso. En cualquier caso, volviendo a lo que comentábamos antes del giro de Putin, ¿no? Yo creo que la movilización total que parece que Putin asoma con la patita, ¿no? Ha hecho una parcial y parece que dice que podría llegar hasta el final, les funcionó en la Segunda Guerra Mundial. Hubiera sido quizá bueno preguntarle a los expertos militares, ¿no? Cuando la guerra era completamente diferente, cabe preguntarse si una guerra intensiva en capital humano, digámoslo así, es decir, en mandar a millones de personas al frente, es hoy tan efectiva como en los años 40. Es decir, Rusia exhibe músculos, si quieres, demográficos, es decir, yo te puedo poner 300.000 personas más mañana en el frente y si te pones chulo 1,5 millones más, pero yo no tengo tan claro que eso les vaya a funcionar como les funcionó en los años 40. Chema, tengo una pregunta para usted. ¿En cuántas guerras embarcó Trump a los Estados Unidos durante sus 4 años de mandato? No, en ninguna. Vale. Pero la guerra entonces la ha hecho Biden. ¿Esta guerra la ha hecho Biden? No, como has dicho antes en tono irónico, no. La paz era Trump. Quiero decir que Biden... Vamos a ver. Putin estaba deseando en su día que Trump se convirtiese en presidente de los Estados Unidos. ¿En eso coincidimos o no? ¿O quería que ganase Hillary Clinton? Yo es que no estoy tan dentro de los designios de Putin como lo estás tú, que sabes con quién habla, quién desea que esté en cada país. Hombre, yo creo que en Europa sí que hay, por ejemplo... Hablamos de Europa. En Europa hay informes muy serios de la Comisión Europea diciendo a qué partidos apoyan. Igual que se sabe que Putin también intentó desestabilizar este país apoyando a los independentistas en Cataluña. Pero en la crisis Rusia y Ucrania, Vox precisamente no se ha posicionado con Rusia. Bueno, tampoco ha hablado muy claro. Es que a mí lo que me sorprende es toda la gente que defendía a Putin, ¿no? Y que decía que, bueno, que defendía los valores conservadores y que plantaba cara al progresismo. Es que a esa gente últimamente no la veo en las tertulias. Desde enero no les veo. Y yo estoy deseando que cojan, que den la cara y digan, mira, que salgan del armario, bueno, que resalgan del armario, que vuelvan a dar la cara y decir, mira, yo apoyaba a Putin y escucharles, porque es que no les he vuelto a ver. Ahora nadie conocía a Putin. Invitan a pocos partidarios de Putin a las tertulias en general. Nosotros aquí sí, porque siempre nos gusta escuchar las dos versiones. ¿Vienen? Pues hace tiempo que no le... Desde enero, yo creo. Creo que desde enero. Yo es que tampoco voy poniendo aquí etiquetas de putinejo y otanejo, pero cuando hemos tenido... Es cierto que hacía tiempo que no hablábamos de la crisis Rusia y Ucrania, ¿verdad? El mes de agosto mediante, querido Chema Garrido, pero siempre procuramos traer a las distintas versiones de una historia. Pues a mí me gustaría mucho, ¿no? Coincidir con ellos y saber... Pues te voy a preparar una mesa con putinejos, fíjate. Y gente que haya sido... Y rojipardos. Y que hayan sido financiados por Eso ya por no Putin. sé. Pero, oye, Putin que va regalando ahí el dinero tan alegremente, si tú hablas con él, háblale de un buen amigo tuyo que soy yo, porque necesitado estoy. ¿Sí? Sí. ¿Las que te tienes que hacer de extrema derecha? Ah, sí, bueno, pues yo lo que haga falta, Chema. Vale. ¿Y vale ser afín a la extrema derecha? O independentista catalán. Lo que tú quieras, Gonzalo. Va a ser más fácil lo primero que lo segundo. Yo creo que Chema. Sí. Bueno, estoy más cerca. Yo creo que sí. Como siempre, en la mesa de 7NN, aquí sí vamos a intentar dar voces a todos los testimonios desde todos los puntos de vista. Incluso a Chema Garrido. Eso es. Incluso. Soy bueno, da igual, que la voy a liar. Decías, Roberto, que siempre hay quien se puede beneficiar, incluso en una situación como esta. Hablabas de la industria armamentística. Bueno, pues lo que nos llama la atención es que la bolsa rusa no se desplome con ese tipo de anuncios, porque es que siguen ingresando cantidades ingentes de dinero sus empresas energéticas. La crisis energética que nos deja esta guerra también refleja hasta qué punto el hecho de no ser independientes de la energía del resto de países hace que
Europa, que Occidente, esté lastrado y que estemos abocados a un invierno más que duro. Es lo que nos anuncia en bucle Teresa Rivera, que hoy ha dicho que también le da mucha pena que no se muestren mejor todas las medidas que está haciendo el Gobierno para ayudar a los españoles. Nos hubiera gustado poder recibir facturas equivalentes a las que recibíamos hace 2 o 3 años, pero pensemos que el precio del gas se ha multiplicado por 10. Y afortunadamente nosotros hemos visto que se incrementa lo que pagamos, pero se incrementa muchísimo menos de lo que hubiéramos tenido que pagar en ausencia de medidas comprometidas por parte del Gobierno. Así que lo que dice es que el hecho de esa excepcionalidad ibérica ahora está generando, por ejemplo, que la factura de la luz se esté incrementando una tasa fija y que es una de las cosas que impide que se vea hasta qué punto las medidas que están tomando son buenas para los españoles. Bueno, ¿Es culpa de que no se les puede ver todo lo bien que hacen, o es que a lo mejor no hacen todo lo que se podría hacer? Yo creo que tienen un chivo expiatorio buenísimo ahora en Putin, porque le pueden echar la culpa de casi todo. ¿Por qué no explican en la factura de la luz cuánto de eso que pagamos va para impuestos? ¿Cuánto es del negocio de las renovables, por ejemplo, que es una forma también de hacer un negocio donde los que nos sentimos perjudicados somos los que no creemos en todo eso eco, todo eso sostenible que están haciendo con las placas solares que den energía más barata, eso es una locura. No, bueno, pues están volando. Debe ser cosa están volando de nucleares y centrales ¿Son más baratas térmicas, las solares? Térmicas. Yo, mira, he llegado a la conclusión de que deben ser, cuando he visto todos los chiringuitos este verano, con placas solares. No hay mayor ejemplo que ese. O eso, que hay subvención para que los chiringuitos pongan placas solares. Y todas las casas. Efectivamente. Pero como cuando vas a un sitio que te dicen que es sostenible, pues eso es lo que espero, que se hagan haga, que no se me caiga encima. Pero que hay un negocio detrás. Yo animo a la gente con menos recursos económicos a que se adentre en los barrios ricos de Madrid y que dé un paseo y que mire los tejados de las casas. Y no habrá una casa, o muy pocas casas, de verdad, de gente pudiente, que no haya instalado las placas solares. O sea, que no se lo crean, que instalen placas solares, que se reduce mucho. ¿En invierno tú crees que va a ser suficiente las placas solares para que los españoles calienten sus casas? Pues hombre, en Málaga más eficiente que en Bilbao. Pero las medidas son iguales para toda España. Pero creo que algo contribuirá, ¿no? Sí. En cualquier caso, el drama energético en España es más casi la industria que los consumidores individuales, ¿no? Los grandes consumidores de energía es la industria española que queda, que tampoco es mucha, y esos son los que no pueden poner, por mucho que pongan placas solares, los azulejeros, los que montan coches, que no los fabricamos, todos estos no pueden poner, por muchas placas solares que pongan, no son suficientes, ¿no? Entonces, ante eso la pregunta es, ¿y cuál es el plan? No existe. Decía la señora Rivera, es que nuestras medidas no se visibilizan entre la población. Las cosas chulísimas que hacen. Claro, las cosas chulísimas, lamentablemente hoy la motomami no nos ha dicho nada de la factura de la luz, tendría otras cosas que hacer, pero el problema de este gobierno, y siento ser tan crudo, es que no dice la verdad. Nos toma por idiotas a todos los españoles. ¿Os acordáis cuando Mario Monti tuvo que hacer un ajuste durísimo en Italia, que salió una ministra llorando en rueda de prensa? Más allá de que los italianos son expertos actores, lo que transmitía eso es decir, sí señores, estamos en una situación complicada y vamos a tener que dar un ajuste. Cuando Macron, con todos los peros que le podemos poner a Macron, sale en la primera rueda de prensa y dice, señores, la abundancia se ha acabado, vienen tiempos oscuros, las cosas se calman. Bueno, pues aquí en España no solamente dicen que no está pasando nada, sino que lo están haciendo estupendamente bien. Y eso, a todos los españoles que al final de mes tienen que pagar sus facturas, le hincha sobremanera las narices. Pues, porque ahí la culpa la tiene el gobierno de España. Yo no estoy hablando de culpas, Chema, estás hoy de un judicatario. Yo no estoy repartiendo culpas a nadie, yo estoy describiendo... A mí lo que me sorprende es por qué ya las televisiones, en general todas, no hablo de esta, de todas en general, ya no sacan el índice de precios medios por países, desde hace meses. Es que me acuerdo que hace como 4 o 5 meses era siempre el ranking, ¿no? Que España estaba entre los májaros. Y ese ranking, pues también es como los admiradores de Putin, que han desaparecido de las televisiones. Hay una conspiración mediática contra este gobierno. Nunca estuvieron en las televisiones los admiradores de Putin, Chema. Bueno, pero el ranking de países que se paga más caro la luz, sí, ¿no? Entonces, eso sí. Pues eso ya ha desaparecido. Y la semana pasada, lo de la excepción ibérica era malísimo porque se pagaba muchísimo gas y demás, lo dice el Partido Popular Europeo, se cambia de postura, joder, ya desapareció de la jaleta de muchísimas televisiones, por ejemplo, y de programas matinales. Pero tú lo introduces en este. Pero poquito. Bueno, lo que te dejamos, Chema. Claro, es que a mí no me invitan a Rosa.
Bueno, tampoco me dejaría... Estabais hablando del descontento que puede haber entre los ciudadanos de nuestro país por la situación energética, por este invierno tan duro que se avecina, por el incremento de los precios. Vamos a ver que, por desgracia, no es solamente una situación que hay en nuestro país, pero antes, ojo a lo que estamos viendo en la parte derecha de la pantalla. En redes sociales se está haciendo trending topic unas declaraciones de la ministra de Igualdad esta tarde, en la que dice que los niños, las niñas y los niñes... Importante lo de los niñes. O importante lo que ha dicho después. ¿Pero es los niños o les niñes? Les niñes, perdón, señora. Importante. Perdón, señora Montero. Decíamos... A Manu de Castro, nuestro querido editor, no le suena nada raro lo de les niñes. No, por asturiano, ¿eh? Claro, efectivamente. De hecho, si se introduce oficialmente el asturiano, como pretenden algunos... yo creo que esto es el lobby del bable. Exacto. Decimos, ojo, ha incentivado, o por lo menos ha reconocido la posibilidad de que se pueda incentivar a que los niños mantengan relaciones sexuales. Es gravísimo este tema y en redes sociales, decimos, ahora mismo están hirviendo con esa posibilidad. ¿Quieren escuchar lo que ha dicho la ministra Montero? En un segundo lo vemos. Pero antes... Decíamos, el enfado que hay, no solo en España, sino en toda Europa, por la situación energética. Bruselas podría estar preparando un 8º paquete de sanciones contra Rusia. Sanciones que afectarían tanto a la economía europea como a la española. Entre ellas destacan la prohibición de exportar oro y joyas de Rusia, el bloqueo de los activos europeos de Sberbank, el mayor banco de Rusia, y el control de exportaciones y restricciones contra más de 50 personas físicas y jurídicas. Pero Putin parece imparable y ha hecho un llamamiento a la movilización militar del país. Más de 300.000 reservistas irán a combatir a Ucrania y las protestas no se han hecho esperar. La Unión Europea ya ha comunicado que apoyará a Ucrania a pesar de la amenaza nuclear. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría asegura que la Unión Europea debería dejar de mencionar un 8º paquete de sanciones. Debería dejar de señalar medidas que solo profundizarían aún más en la crisis del suministro de energía. Y desde España, cada uno va a lo suyo. Las armas son la solución, así lo dice Josep Borrell, quien ya tiene planeado enviar el próximo armamento a Ucrania, que se sumaría a los 2.500 millones de euros ya desbloqueados. Porque las guerras se ganan con armas. El primer ministro ucraniano me dijo claramente, esperamos que si Rusia nos ataca, ustedes nos den las armas para que nos podamos defender. Y es lo que estamos haciendo. Por su parte, Teresa Rivera ve frustrante que los españoles no valoren las medidas del gobierno, que según ella nos han hecho ahorrar. ¿Cuánto se ha ahorrado el consumidor por la reducción fiscal de más del 80%? Todos y cada uno de nosotros en nuestra factura estamos ahorrando entre un 20 y un 30% de lo que hubiéramos tenido que pagar en ausencia del conjunto de medidas del Gobierno. Ayuso interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de ahorro del Ejecutivo. Dar el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional la próxima semana por el decreto energético que puso en marcha el Gobierno este verano. Y el broche final lo pone Sánchez, quien ha comparado la guerra de Ucrania con el maltrato de un hombre a una mujer. Lo que está claro es que el euro cae al mínimo desde hace 20 años frente al dólar por el coste del gas, y las familias españolas cada vez ven más crudo pagar sus facturas de luz y gas. Pedro Sánchez, sexador de naciones, ¿no? Podría decirse así. Rusia hombre, sí. Ucrania mujer. Luis Aragonés tenía una anécdota con un amigo sexador de pollos. Por favor, cuéntala, no nos dejes con la intriga. No. ¿Pero cómo que no? No me lo contó en rueda de prensa, cualquiera la puede ver en YouTube. Pues nada, váyanse ustedes a... No se vaya nadie, que se queden aquí. Chema Garrido, lo que estábamos viendo es que evidentemente Putin le da igual la opinión que puedan tener de él fuera de su país. Al fin y al cabo, quien le coloca en la Duma son los propios rusos. Y lo que hemos visto es que son los europeos los que más vamos a pagar las medidas, tanto por parte de Rusia, indudablemente, como por parte de la Unión Europea, que por unas sanciones hacen que seamos los ciudadanos europeos los que tengamos que estar sin calefacción en invierno. No los políticos europeos, no las élites europeas, sino los ciudadanos de a pie. Pero las élites europeas sí van a tener calefacción. Sí. Estoy convencido de que sí. Yo lo que quiero decir es que aquí o se quiere ganar la guerra Putin o no se quiere ganar. Y si Europa, los ciudadanos europeos, para ganar la guerra a Putin y para ganar la guerra a favor de la libertad,
ni siquiera somos capaces o ponemos el grito en el cielo de bajar, porque bajemos 2 grados la calefacción, oye, pues nada, no sé, pues ese es el nivel que tenemos, ¿no? Eso es lo máximo que estamos... ¿Cuál es lo máximo? ¿1 grado? ¿Y la ducha compartía también? Bueno, la ducha compartida es de las mejores propuestas que se han dado en los últimos meses. Por lo menos yo creo que eso... Pero eso te lo tienen que... Bueno, eso es otro tema, pero ¿te lo tienen que proponer, Chema? No hace falta. ¿Y si no tienes a nadie, te buscan a alguien para que compartas la ducha? Por supuesto. A mí lo que me sorprende es que, mira, al mismo tiempo, ¿no? Que la derecha critica al hombre blandengue, ¿no? Y que recupera al Fari, eso por la mañana, ¿no? Pero luego por la tarde se quejan de que se le va a bajar 2 graditos la calefacción o 3 graditos la calefacción. O el Fari o la calefacción. Eso es un argumento, Chema, ahí me has dado. Lo trajo Aguirre a la palestra, fue ella. De todas maneras, hablando del hombre blandengue, yo creo que podíamos hacer... Lo detesto. 2 cosas. Los hombres duros, como vosotros, los conservadores, tenéis que estar diciendo fuera la calefacción. Sí, dormimos a la grasa. ¿Sabes lo que deberíamos sin estar calefacción. diciendo? Que si queremos apoyar a Ucrania deberíamos mandarles más armas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Bajar el carrito de la compra? Eso del es niño? de hombre blandengue, Chema. Te estoy diciendo que mandar más armas, mandar tanques, mandar el armamento que nos está pidiendo Ucrania, eso es apoyar para que se acabe la guerra. Es decir, lo de poner las instituciones con el color de Ucrania, echar a Rusia de Eurovisión, vamos a bajarnos un par de graditos. Oye, está fenomenal. Pero verdaderamente lo que piden los ucranianos para defender su libertad, que me ha encantado que hayas hecho referencia a ese concepto, son armas, porque de lo que va una guerra, lamentablemente, es de armas. Entonces, aquí los que están apoyando... ¿Crees que la energía no es un arma? Perdón, los que están aquí apoyando con armas son los británicos, que se han ido de la Unión Europea, hasta donde yo sé, y los norteamericanos. ¿Y nosotros? ¿Qué está haciendo la Unión Europea? La señora von der Leyen, esta que en fin, es la Lujilla. Bien. Señora von der Leyen, ¿qué estamos haciendo los europeos aparte de eso? Las sanciones, ya sabemos que con Rusia no funciona. Un segundo, Javier Martínez Fresneda, porque en directo, desde la sede de la ONU, comparece Zelensky. Agresión armada. Se ha cometido un delito contra Ucrania y pedimos un castigo justo. El crimen se ha cometido contra nuestras fronteras estatales, se ha cometido contra la vida de nuestro pueblo. El crimen se ha cometido también contra la dignidad de nuestras mujeres y de nuestros hombres. El crimen se ha cometido contra los valores que les convierten a ustedes y a mí mismo también en la comunidad de naciones. Ucrania pide un castigo porque se intente robar nuestro territorio, castigo por el asesinato de miles de personas, castigo por tortura y por la humillación de mujeres y hombres, castigo por la turbulencia catastrófica que Rusia ha provocado con su guerra ilegal. Y no lo ha causado solo para nosotros, los ucranianos, sino que es una turbulencia catastrófica que ha causado para todo el mundo, para cada una de las naciones representadas aquí en este salón de la Asamblea General de Naciones Unidas. Chema Garrido, cuando le contábamos con él para comentar las elecciones andaluzas, decía que el mitin de Vox era el mismo en todos los lugares, siempre se repetía. Yo creo que lo que dice Zelensky tampoco varía mucho, al igual que su indumentaria. No tiene... No. Es cierto, pero hay que reconocer a Zelensky que por lo menos no se produce a la misma hora. Es que el de Vox en Andalucía siempre a las 8:30 de la tarde, entonces pues cansaba un poco más. Lo de Zelensky cambia de hora. Roberto y Javier y Chema, es una comparativa curiosa el discurso de ayer de Putin, el lenguaje verbal, incluso la puesta en escena, que parece que está grabado con un zoom de muy mala calidad, y luego ves a Zelensky, que la guerra no sabemos si lo va a ganar o no lo va a ganar, pero desde luego la guerra de la propaganda y de la imagen... Total. Su mujer en vogue. Sí, no, y además él tiene la estética militar. Él no abandona la camiseta. Putin decía que él iba a tomar todas las medidas a su alcance para ganar la guerra, y Zelensky también lo está haciendo, y una de esas medidas es salir en vogue. Podrá ser criticado o no, pero la guerra de la propaganda... Parece que la está ganando Zelensky. Sí, Putin sigue manteniendo las distancias, pero también maneja muy bien la comunicación. Si te pone una mesa muy larga, de medio kilómetro, o se sienta contigo al lado. Pero en el discurso de la Nación de ayer tampoco era especialmente majestuoso ni solemne. Los dos teléfonos que tenía, no sé si se han fijado los telespectadores vosotros en la imagen, a la izquierda de los años 80,
daba una imagen de una potencia venida a menos, ¿no? Eran teléfonos de los años 80, dos teléfonos. Chernobyl, vamos. Sí, yo creo que más antiguos, ¿no? A mí me sorprendió, la verdad, el discurso, y sobre todo un discurso que era grabado, porque el discurso iba a ser ayer en directo, lo graban y al final lo emiten esta mañana. Pero estamos viendo aquí la calidad de la imagen de Zelensky, es que no tiene nada que ver con el de Putin. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de las declaraciones de Zelensky en la ONU, y yo quiero decir que si la batalla de la propaganda la están ganando desde Kiev, batalla de la... Por lo menos de la imagen. Sí, de la imagen, la batalla de la propaganda os la está ganando un poco Chema Garrido, y voy a intentar convertirme de cierta forma en contertulio. De verdad, que el debate vaya acerca de que los españoles tienen que aguantar, no vamos a aguantar bajar 2 graditos para que triunfe la libertad, cuando el problema es... A mí me ha ganado cuando ha dudado de... Cuando ha dicho el hombre o el Fari o los 2 grados. Pero me refería a que el hecho de que España ahora mismo tenga la dependencia energética que tiene, no solamente es por Putin, es primero por Putin también, pero por la crisis con Argelia, con la situación, con el no poder explorar sus propias fuentes de energía, con la demolición de las nucleares, con el hecho de guiarlo todo a las renovables, que evidentemente es el futuro, pero no el presente al 100%. Ahí estaría en no poder investigar nuestros propios recursos, ahí estaría relacionado a Putin, ¿no, Javier? Eso dicen que también dio dinero. Supongo que ese dinero estaría bien dado. No sé si Chema... ¿Es culpable Putin de que no hayamos explorado nuestros...? Juanma hablaba del presente y del futuro. Yo voy a hablar del pasado. Es que en este país, hasta hace pocos años, cuando gobernaba la derecha, se puso un impuesto al sol. Sí. Los que ahora hablan de quitar... Bueno, los que ahora quitan el impuesto a los ricos pusieron un impuesto al sol. Y entonces, claro, vamos con un poquito de retraso en lo de las energías renovables. Yo lo decía de verdad, no era lo del hombre blandengue. Es que si Europa queremos ganar una guerra y no somos capaces de asumir ciertos costes, como coger y pagar más por la calefacción o directamente tener menos calefacción, pues me parece sorprendente en qué sociedad nos hemos convertido. Si no pasa nada por tener menos calefacción. Para ir al frente de guerra. Si no somos capaces de bajar un par de grados la calefacción, para ir al frente de guerra. Claro. Hay una catastrófica gestión de las relaciones exteriores con Marruecos, con Argelia enemistados, pero luego España está mejor que la mayoría de los países de Europa. Hagas un esfuerzo tú, ¿no? Y vamos a decir la verdad. Si queremos efectivamente España no es Alemania. Vamos a bajar España la entonces, ¿por qué no sube la luz, Chema? Si estamos mejor, si no nos aprovisionábamos esencialmente de gas ruso, ¿por qué nuestra luz está más cara? Antes hablabas de los precios en Europa. ¿Por qué la de España es más cara? No es verdad. Que no es verdad. Que ¿por qué vamos a ver, Chema, ¿por qué la energía en España es más cara que hace 5 años? Si nuestro principal proveedor no era ¿puedes decir un país de Europa Chema, donde la energía sea luego más te lo digo, pero que te pregunto, que 5 años? luego hablamos de eso y de fútbol si quieres, pero que el punto es que ¿por qué en España la energía es más cara que hace 5 años? Y la respuesta es por una nefasta planificación. Y entre otras cosas, lo que lo ha acelerado es que nuestro presidente jugó a demiurgo con los argelinos, los saharauis y los marroquíes. Y esto es una realidad. Pues entonces ya está mi postura. Entonces, no bájate los grados para luchar por Ucrania, bájate los grados para pagar la tontería del señor Sánchez. Eso es lo que tenemos mi postura que hacer. está clara, es que los europeos plantemos cara a Putin y asumamos costes. Y si hace falta bajarle la calefacción, bajarla. ¿Cuál es tu postura? ¿Y enviar armas? Por supuesto. ¿Cuál es tu postura? Yo, enviar armas, desde luego, y tener una política energética autónoma de todos los sátrapas que nos venden... Que la calefacción ni tocarla. Pero antes de bajar la calefacción quitaría un poco cierto, de los 22 ministerios que hay. Roberto. Claro, quitar un poco de los 22 ministerios que hay, de los 700 asesores. O sea, claro, vale, nos podemos bajar la calefacción y hay gente que no tiene otro remedio que bajársela porque desgraciadamente no la puede pagar. Luego llegan unas facturas de 80, 90 euros al mes que no todo el mundo puede hacer frente a eso. Entonces, decir que hay que hacer esfuerzos y demás cuando hay un tipo que para hasta ir a Valladolid se coge el Falcon, que está diciendo a los demás que hay que ir en bicicleta, utilizar menos... ¿Cómo quieres que vaya el presidente del gobierno? ¿Cómo quieres que vaya el presidente del gobierno? A un viaje de una hora. Si fuese como Rajoy, que se compraba 80 botellas de vino en cada viaje, pero si el hombre va con botella de agua mineral. Una pregunta, ¿te parece fuente fiable Red Eléctrica presidida por la exministra de Vivienda de Zapatero, Beatriz Corredor? Pues depende, ¿en qué contexto? Depende de qué día y depende... Pues según los datos de Red Eléctrica,
el precio medio mensual de la luz en España es de 187,13 euros, por debajo del de Portugal, el de Francia, el de Italia, pero por encima de países como Países Bajos, como Alemania, como Bélgica o como el Reino. O sea que estamos debajo. Según los datos de Red Eléctrica. Alemania está pagando 10 euros menos de media de luz en España, o el mercado de Holanda, de Países Bajos, perdón, 6 euros menos, 13 euros menos Bélgica y casi 20 euros Reino Unido. Datos de Red Eléctrica. Sí, o sea, yo no estoy... Esto Juanma, es como lo dice Garriga. Estos son datos. Esto me alegra muchísimo. Estamos pagando menos que nuestros vecinos franceses y que nuestros vecinos... Estamos pagando menos que los vecinos franceses y que nuestros vecinos portugueses y que nuestros vecinos italianos. O sea, quiero decir que de nuestro entorno... Es decir, que los países más dependientes de Rusia... Los países más dependientes de Rusia, con una guerra en Rusia, están pagando menos que el país que era menos dependiente de Rusia. Por tanto, ¿hasta qué punto la responsabilidad es de Rusia? ¿Y hasta qué punto esta guerra España solamente le está suponiendo problemas y no hay ningún beneficio? Esa es la pregunta. Es un modo de verlo. Y hablabas de impuestos. Y de eso queremos ir. No te quiero cortar, perdóname, pero son las 11:34 y 52 segundos de la noche. Yo sé que todo el mundo está deseando escuchar las palabras de Irene Montero, pero hay más temas, como por ejemplo los impuestos, y cómo el ministro Escrivá ha reculado un poco, teniendo en cuenta que no encuentra suficientes apoyos en su partido a una propuesta que ahora dice que no dijo, pero que en realidad, como Paloma Guardia demuestra, sí que dijo. El ministro Escrivá encendió ayer la mecha al responder a esta pregunta. ¿Es usted partidario de una centralización fiscal del Estado? Sí. Y es que donde dije digo Diego. Es que no dije centralización. No salió de mi boca la palabra centralización. Normal que rectifique, viendo como ayer todo el gobierno y sus socios le desautorizaban en público. Incluso hoy, María Jesús Montero se lava las manos. En ningún caso nunca hemos hablado de recentralización. Y es que la ministra de Hacienda era hoy la más reclamada en los pasillos del Congreso. La ministra Montero está haciendo sus tareas, dejémosla trabajar. Hemos escuchado a María Jesús Montero abrirse a la posibilidad de poner un impuesto a las grandes fortunas. Y Montero al final ha hablado para dejar clara la posición del PSOE e intentar despejar el asunto señalando al Partido Popular. Se puso muy evidente los dos modelos. Por una parte el modelo del Partido Popular, que es un modelo que defiende a las eléctricas, a las petroleras, a la banca y a las grandes fortunas. Poco han tardado en responder los populares señalando el cambio de criterio. Hay que echarse a temblar. Cuando un socialista habla de armonizar impuestos es que nos va a meter la mano en el bolsillo a todos los españoles. Porque aunque Escrivá siga intentando justificarse, lo que estoy oyendo es básicamente, dentro del gobierno, es básicamente la misma posición. Parece que ya es tarde. No, evidentemente lo que están diciendo los ministros y los diferentes líderes del Partido Socialista y los socios de gobierno en Podemos, más los independentistas, es que no quieren una centralización ni tampoco una armonización fiscal, por lo menos también eso lo dice la oposición. Por ejemplo, cuando salen el mantra este de que es que los impuestos son necesarios tan altos porque es para la sanidad, para la educación, directamente se están riendo de ti, o sea, se están riendo del ciudadano. Porque, o cuando dicen, es que la patria es la sanidad pública, pero si las competencias son autonómicas, es decir, mi receta de Madrid no vale en Asturias y viceversa. ¿De qué patria están hablando cuando están los impuestos y son diferentes en el País Vasco, en Cataluña, y no dicen absolutamente nada? Entonces, cuando hay verdaderos depredadores del presupuesto para fundir a los autónomos un expolio fiscal, se están riendo, y cuando sale la PAM esta diciendo qué risas aquí en el... Eso era Montoro, ¿no? De igualdad, el que subió los chuches. No, salen... Y el IRPF, y cuando se van de viaje y se van a Nueva York... El gobierno más socialista de la historia, el de Rajoy. Están utilizando el erario público para hacer sus viajes, que se piensan que están en un capítulo de Sexo en Nueva York, se cree que son ya Sara Jessica Parker y sus amigas, están riéndose del autónomo que cada vez está pagando más y del trabajador que cada vez está pagando más, para que les digan, no, es que los impuestos los vamos a bajar a los ricos, como dijo Rejón, y esto es porque va a aumentar las colas de espera en la sanidad y cosas así. O sea, una demagogia populista que no se sostiene. Que nada, yo creo que hay que dar la enhorabuena al 0,2% de los andaluces, con más de 3,5 millones de euros, que van a dejar de pagar bastantes impuestos. Solo recordar que el Partido Popular subió el IRPF y subió el IVA hasta el solo heredan los ricos, solo heredan los ricos. No es demagogia. Que esa demagogia ya no cuela, Chema, porque ya está más que requete demostrado que la actividad económica, esto de nuevo también es científico,
crece, aumenta el intercambio económico. Cuando bajas impuestos atraes inversiones. A los ricos, y lo que dejas, siempre a los ricos. déjame terminar, y lo que dejas de recaudar por una parte lo ingresas por otro. ¿Y por qué no se lo han bajado a los que menos tienen? A través de indirectos. No, es que el gobierno andaluz ya se los bajó. La legislatura pasada hizo una rebaja del IRPF, cosa que el Partido Socialista en Andalucía dijo que era imposible. Lo hicieron y ¿sabes qué? Un momento, spoiler, aumentaron recaudación. Si tú tienes más dinero, no lo podíamos más. saber. Si tienes más dinero en el bolsillo, gastas más y consumes. Pero y eso, aparte de todo, Chema, dijeron que en Madrid sucedía el aumento de recaudación por el efecto capitalidad. Y ahora yo pregunto, ¿es que también Andalucía tiene efecto capitalidad o es que las recetas que lleva defendiendo la izquierda en este país no se sostienen por ningún lado? No se sostienen por ningún lado. Reitero, mi enhorabuena a los que tienen más de 3,5 millones de euros de patrimonio, van a pagar menos impuestos en Andalucía. Oye, pues es su gobierno. Si tú crees realmente que el impuesto de patrimonio, que no lo tiene la gran mayoría de nuestros socios europeos, podemos hablar también, ¿nos puedes sacar la gráfica de los países europeos que tienen impuesto de patrimonio? No, pero vamos a sacar la gráfica. Pero es que ahora tampoco te gustan las gráficas, Chema. Yo ahora quiero las gráficas. Entonces, quiero las gráficas de qué países europeos tienen impuesto de patrimonio. A ver si es que franceses, italianos, alemanes, austriacos están beneficiando al 0,42% o lo que sea en sus países. Otro tipo de impuestos, como los peajes, por ejemplo. Claro. Hay que decir que, si nos fijamos, el debate en torno a los impuestos va a ser nuestro pan de cada día. Es lo que, por lo menos, viendo cómo está empezando a configurarse la precampaña electoral, pues vamos a ir en esa línea. Si tenemos para comprar pan. De momento es el Partido Popular defiende quitar el impuesto a los ricos y ha dicho que no el impuesto a las energéticas. El impuesto de patrimonio. Es que creo que hay muchos a los que no consideran ricos que pagan el impuesto de patrimonio. Creo que eso también lo tenéis. ¿Quién lo paga? ¿Los pobres? Lo tenéis que revisar. ¿Los pobres lo pagan? Mira, en Asturias. ¿Qué tipos hay en algunas autonomías de España? Vamos a ver, si tú heredas una casa que sea de tu abuelo, que no haya sido rico, pero te vale casi más que la vendas o renunciar a ella que pagar lo que vas a tener que pagar por heredar esa casa. ¿Son ricos los propietarios de inmuebles? Y en Andalucía sucede también. Bueno, se supone que ya no. ¿Ha sucedido? Se supone que ya no. Justo sobre ese tema queríamos hablar, sobre el enfoque que se está empezando a tener por parte, por ejemplo, del Partido Socialista. Estas medidas son solamente para beneficiar a los ricos. No estoy diciendo que Chema Garrido simplemente coincide en ese caso el argumento, y lo que dicen desde el Partido Popular, también en este otro caso, que realmente esto lo que genera es más actividad económica, más bienestar y más dinero en el bolsillo de los españoles. Son las dos posiciones de este debate que parece inaugurar la precampaña electoral. No, Madrid era la comunidad autónoma en Producto Interior Bruto en los años 80-90 y si hoy somos la primera es precisamente por haber aplicado medidas fiscales como las que ya todo el mundo conoce y que afortunadamente hoy emulan en Andalucía. La precampaña electoral ha comenzado. Hoy firmamos el decreto ley que establece lo que va a ser la 6ª bajada de impuestos en Andalucía. Y se nota en los discursos de los políticos. Con esta nueva reforma fiscal queremos ayudar a muchas familias, a muchos autónomos, a muchas empresas que están atravesando una difícil situación económica por la subida de la inflación, los costes energéticos y, por supuesto, también de los propios carburantes. Bajar los impuestos es la medida estrella de los populares, medida a la que se ha sumado la región de Murcia. De mañana, el Consejo de Gobierno de la región de Murcia va a aprobar la mayor bajada del IRPF desde que estamos aplicando la bajada de impuestos. Sacan pecho de cara a la ciudadanía, mostrando al PSOE como el partido que hará lo imposible por meterles mano en el bolsillo. Advierto desde aquí al Gobierno de España si tiene la tentación de ingerir en la autonomía fiscal de Andalucía. Si desde luego el Gobierno de España hace cualquier maniobra para restar autonomía en el ámbito de nuestras competencias y por tanto que nosotros no podamos bajar los impuestos o nos quieran obligar a subirle los impuestos a los andaluces, tendrán una contundente respuesta judicial por parte del Gobierno de Andalucía. Voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en Moncloa recogen el guante y pasan al contraataque. El mensaje está muy claro: Feijóo hace política para los ricos. ¿Por qué se oponen a todas las medidas de este Gobierno que apoyan a los ciudadanos? ¿Por qué se oponen a las bajadas de impuestos que benefician a todos los ciudadanos? ¿Por qué el Partido Popular solo gobierna para unos pocos? ¿Por qué ayer el señor Moreno Bonilla se ha metido en una competencia fiscal con la señora Ayuso para beneficiar a los ricos y quitar el impuesto sobre las grandes fortunas? Argumento que también repite el socio de gobierno. Lo que me preocupa es el modelo del Partido Popular que está basado en una competencia fiscal, un dumping fiscal a favor de los ricos, basado en regalos fiscales a los ricos, en el que el Partido Popular quiere convertir España. Y me parece que esto es muy grave.
algo con lo que no concuerdan los expertos. Es muy importante que haya menos impuestos para que las empresas encuentren estabilidad, inviertan y se queden en las comunidades autónomas. Ni tampoco los ciudadanos. Yo lo que quiero es que los andaluces estemos mejor. Por supuesto, estoy de acuerdo con la bajada de impuestos. Tus conciudadanos. Claro, seguro que tiene las personas que han hablado 3,5 millones de euros. Que no hay que tener 3,5 millones que sí, hombre, de media. Bueno, más de 700.000 euros. Que no, que con una casa en propiedad en algunas autonomías de España se paga impuesto de patrimonio. Entonces te pregunto, dile a los españoles, ¿tener una casa en propiedad es ser rico? Hay un 0,42% de españoles. Estoy a favor de pagar impuestos y estoy a favor de que los ricos paguen más impuestos que los que menos tienen. Pero estamos de acuerdo qué locura, en eso. Roberto. O es que sea un infierno fiscal, como por ejemplo es Asturias, y quitarle otro tipo de impuestos a unas personas casi el 50% de lo que ganan, o es que se favorece a los ricos. Es una dicotomía, yo creo, maniquea, que no viene al caso. Que solo no van puedes a decir a la pagar... gente que tiene que pagar impuestos y que le vas a expropiar un tanto por ciento altísimo de su sueldo, o es que si no, una anciana se va a morir en la puerta. Con lo que os gustan las estadísticas es que se os olvida decir que esta subida de impuestos de datos oficiales solo beneficia al 0,2% de los andaluces. Y no son los más pobres, son los más ricos. Bajada, Chema, que te ha 0,2%. Te ha traicionado el subconsciente, bajada de impuestos. Por cierto, que otro tema lo llevaremos. Y como se vayan los ricos de Madrid, porque claro, ahora también el de Murcia, ¿no? O sea, a ver si los ricos van a repartirse. Vienen a Madrid. Mira, y Madrid. Muy breve, por favor, muy breve. Mirad, cuando llegó el gobierno del Progreso a Navarra, impuso y recargó los impuestos a las rentas más altas, ¿no? Diciendo, bueno, claro, los tendrán que pagar. Spoiler, se fueron. A Madrid, a no pagar impuestos. Con lo cual han pasado de una recaudar... fiscalidad más amable. Luego llevarán la pulserita. Luego llevarán la pulserita de España. Roberto, Chema, Javier. Luego llevarán la pulserita de España. Si el plató ya está no incendiado, pero por lo menos activo, a ver cómo reacciona después de escuchar estas palabras de Irene Montero. Bueno. ¿Ha dicho literalmente lo que todos hemos escuchado o estamos intentando malinterpretar sus palabras? Lo vemos así de limpio. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Los niños, las niñas y las niñas tienen derecho a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, obviamente. Y ojo, a saber que pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, los niños, las niñas y las niñas. Bueno, si ellos no quieren, encierra la trampa de... ¿Y si ellos quieren? Pero el consentimiento, hay una edad legal de consentimiento. Yo no entiendo, o sea, no sé si es consciente de la barbaridad que ha dicho. No sé, porque yo sabía que Irene Montero es sectaria, que es dogmática, que es semianalfabeta y que es malversadora, porque bueno, tiene ahí, es encubridora de secuestradores de niños y que es mala. Pero a ver, yo estoy dudando ya si está desprovista de sus facultades mentales, si es consciente de la tremenda barbaridad que ha dicho. Yo creo que es mucho mejor que los niños y las niñas se eduquen en las páginas web porno, ¿no? Que es lo que pasan cuando quitan... Sí, no, porque yo no estoy diciendo... ¿Sabes lo que pasa? Que es que cuando tú quitas la educación sexual de las escuelas, a lo mejor esto va a parecer una locura, pero cuando quita la educación sexual de las escuelas y no le explica un profesor o una profesora pues que hay que respetar a los demás, que tienen que ser las relaciones consentidas, al final cogen el móvil, se meten a páginas web porno, eso de verdad que pasa, y al final se creen que la vida es Stub o PornTube o lo que sea. Y no es así. Yo quería... ellos se creen que a lo mejor con 5 años pueden decir realmente lo que quieren ser. Es decir, hoy me siento niña, hoy me siento niño, hoy me siento un alce. Y realmente no es así, porque pueden estar con un problema psicológico, psiquiátrico, que tiene que ser tratado por alguien más que el Ministerio de Igualdad. No que es Irene Montero la que decida. Dice que los niños pueden tener relaciones sexuales con quien ellos quieran, siempre que haya consentimiento. Los niños no tienen capacidad de consentimiento en determinadas edades, a partir creo que es de los 14 en España, ¿no? En cualquier caso, yo creo que, como siempre, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Aquí, todo este movimiento, de acuerdo, que ha cristalizado de alguna forma en estas leyes woke que ha llevado este gobierno, empezó con una cosa que se llamó la revolución sexual, y es que cada uno, digámoslo suavemente, juega a los médicos con quien le dé la gana. Bien,
Esto todos estamos de acuerdo y está fenomenal. Pero es que ahora ya no es la revolución sexual, es la imposición sexual. Es que tú tienes que jugar a los médicos porque sí, y cuanto antes, mejor. ¿Pero en qué colegio dicen eso? Y con tu compañero. Es bueno, eso es lo que dicen las leyes eso no lo ha dicho. que estos señores empiezan a introducir en los colegios. La obsesión por sexualizarlo todo, por sexualizar incluso la infancia, es algo verdaderamente que algún terapeuta debería estudiar en esta gente. Dejan a los niños ser niños y que vayan descubriendo cosas por su cuenta. Claro, por la no porque te vayan a dar una charla una consejera de igualdad. Mira, que la masturbación te queda ciego, que no funcionaba, de verdad. que no funcionaba. Yo ya, a lo mejor sé que a lo mejor queréis volver a esa época, pero que no funcionaba, ni entonces ni ahora. Y tener referentes que expliquen. ¿Y que te quedabas sin espina dorsal tampoco? Creo que tampoco. Vale. O sea, no funcionaba. Entonces, yo comprendo que para muchos os parezca muy fuerte que un profesor o que una profesora le digan a un niño no tenga relaciones sexuales si tú no quieres. O tienes que descubrir tu cuerpo, tienes que respetar a las demás. La vida no es una película porno. Porque si eso no se cuenta, mejor todavía pasa lo que que pasa. Sus padres, Chema. Ya, pero el problema es que hay padres que no lo cuentan. Pero es que igual que un cura no tiene que vertebrar moralmente la sexualidad de un niño, tampoco un profesor ni un consejero de igualdad. No, pero tendrán que tener referentes. Pero el referente no tiene que ser esta desequilibrada. Bueno, Vamos a avanzar. Este tema seguro que mañana va a estar presente en esta mesa. Y hoy lo que tenemos... Es que si no está presente tienen que cerrar el Ministerio de Igualdad. Sí, de eso, muchas veces a lo mejor de eso se trataría. ¿Sabes que esta mesa, me gusta mucho esta combinación de contertulios, me gustan todas, no que nadie que nos esté viendo se ¿Cuál ofenda. no te gusta? Me gustan todas, pero ojo, importante, si hiciésemos este debate de fútbol, yo estoy convencido de que sería igual o aún el incendio mayor. No vamos a hablar de fútbol de forma deportiva pura y dura, pero sí de algo relacionado con ello. Esa información que ha publicado en la noche de ayer el diario El Mundo acerca de las exigencias que habría impuesto Leo Messi para renovar su contrato en el año 2020 y, ojo, lo que también está publicando ahora acerca del salario de Gerard Piqué. Lo vemos. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Toda España encerrada en casa y las competiciones deportivas suspendidas. Se suspende la apertura al público de museos, archivos, bibliotecas, monumentos, locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades deportivas y de ocio. En el primer día del confinamiento, el FC Barcelona comunica a los Messi que sus ingresos caerán un 30% y piden aplazar un 20% su sueldo, igual que con todos los empleados del club. Messi es el único que pide una condición, cobrar un 3,75% de interés por lo aplazado. Es decir, el jugador argentino, que hasta la pandemia cobraba 11,5 millones de euros al mes, pasaría a cobrar 9 millones ahora, 2 un año después y 87.000 euros mensuales de interés. Es muy difícil esto para mí. Después de tantos años. El Barcelona acepta esa prima y entonces llega el momento de renovar el contrato de Messi, al que le quedaba lo que restaba de temporada y otra más. En plenas restricciones y con los partidos a puerta cerrada, los Messi exigen a Bartomeu 10 millones de euros solo por renovar. El mismo salario, eliminar la cláusula de rescisión para poder fichar por otros equipos, un viaje en jet privado para toda su familia argentina en Navidades, un palco VIP en el Camp Nou para su familia, que todo el dinero publicitario de Messi vaya para el futbolista y que el club se haga cargo del 100% de las posibles subidas de impuestos que le puedan afectar al jugador. El Barcelona no tiene dinero para aceptar todas estas exigencias. Les manifiesto mi voluntad de extinguir mi contrato de trabajo como futbolista profesional. Sin embargo, el burofax llega fuera de plazo y Messi debía continuar en el Barcelona. Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque se lo vengo diciendo durante todo el año. Argumentaba Messi que Bartomeu estaba informado de que se quería ir, cuando lo cierto era que se le acabó el plazo por seguir apretando en las negociaciones. Ojo. Amor al Fútbol Club Barcelona, lo estoy viendo clarísimo. Tú conoces a mucho periodista deportivo, Juanma. ¿Alguno? ¿Tú conoces al portadista de Marca, al que pone los titulares? Es que se me ha ocurrido uno. Contrato leonino. Llama a Matías Prats, a lo mejor también. ¿Me lo pisan o no me lo pisan? Hombre, porque ya sí, realmente esta noticia
se publicó ayer por la noche, pero se podría hablar no tanto del de Messi como el de Gerard Piqué. Manu de Castro, nos traes novedades sobre ese tema y sobre lo que está publicando el diario El Mundo. Sí, el diario El Mundo, que viene publicando informaciones de lo que ellos llaman el Barça Leaks, y ayer hablaban de Leo Messi, y en este caso de quien hablan es de Gerard Piqué, de quien dicen que le ha causado un gravísimo perjuicio al Barcelona. Así lo afirmaba un informe que publicó el Fútbol Club Barcelona y que llega ahora lo está destapando, como digo, el diario El Mundo, en el que le perjudicó por el documental La Decisión. No sé si te acuerdas, Juanma, un documental que publicó en 2018. La Decisión con Griezmann, en la que precisamente lo que estaba era para ver si se iba o no se iba del Barça. Claro, si se iba o no se iba, no, perdón, del Atlético de Madrid al Barcelona. Fútbol Club Barcelona, perdón. Y lo que hizo fue decir que no, que se quedaba en el Atlético de Madrid. Es decir, Piqué en última instancia lo que hizo fue perjudicar la imagen del Barcelona, de ver cómo te rechazan. De ver cómo te rechazan. ¿Es necesario ahondar en la herida con Shakira? Me pregunto, no lo sé. Sí, yo creo que sí. Interesantísima la información que publican los compañeros del Mundo y que hay que felicitarles, pero ojo, en el Barça no se han dado muy bien, han publicado un comunicado. No, de hecho, estupor es lo que hay ahora mismo en la directiva de Bartomeu, en la directiva anterior, que también es el que había encargado estos dos informes, indignación en la directiva actual del Barcelona. No sabemos quién le habrá filtrado esto a los compañeros del Mundo, pero desde luego hay estupor en una directiva e indignación en otra directiva, en la de ahora, en la del Barcelona. Chema Garrido. Nos vamos, que buenas noches. Buenas noches. Ya puedes decir que te han censurado en 7NN. Vale, lo pondré en Twitter. Javier Martínez Fresneda. No soy culpable, buenas noches. Roberto Granda, te esperamos ver más a menudo por la alternativa. Cuando quieran, gracias. Interven más. Peléate. Sí, no, nada, meter baza. Manu de Castro. Buenas noches. Pedazo de piezas hecho. Hombre, claro que sí. Has ganado el sueldo hoy. Gonzalo Altozano, mañana, como siempre, estaremos al pie del cañón aquí a las 10 de la noche en su plató, el de la alternativa, el de 7NN. Buenas noches.